La hora deportiva. Bienvenidos una noche más a todos a la hora deportiva, razón del 10º programa y este con el motivo de la victoria de la Sociedad Deportiva Ponferradina ante el Talavera. Victoria pírrica, la cosechada por los blanquiazules, que no consigue aclarar las turbias aguas sobre las que está navegando el club en las últimas semanas. Y es que estos 3 puntos, que algunos a priori pues, podíamos considerar balsámicos, pues han demostrado insuficientes para enfundar las hachas que hace unas semanas se abrillantaban listas para asestarle un tajo definitivo al bueno de Fer Estévez. Fernando acabó muy emocionado el partido. El que lo vio por la tele pues se vio casi al borde de la ruptura, el entrenador en el campo del Prado. Para mí es una clara demostración del enorme y absoluto grado de presión al que se enfrenta cualquier míster que tenga los arrestos de enfundarse el chándal de la Deportiva en los últimos años. Esta victoria, lejos, muy lejos de espantar los fantasmas de la planta noble que habían decidido ya su cese, pues le ha servido para comprar un balón de oxígeno que le va a permitir dirigir a la escuadra blanquiazul en el próximo duelo ante el Zamora de Márquez Lozano este domingo a las 12 del mediodía. Fernando Estévez revolucionó el once inicial con vistas quizás a agradar en el que otro momento fue su gran valedor. Y es que el mismo Fernando parece haber pasado, tristemente, de capitán del barco a grumete y quién sabe si en breves, quizás, a pasajero de lujo. De ese 11 salen Andrés Prieto y Borja Valle como nombres principales y además se estrena un esquema con 5 defensas, poco o nada trabajado durante la semana y todavía menos utilizado por el míster en su trayectoria. Estos cambios, que algunos, digamos algunos satelitales al club, parte de la afición, poca, pero bueno, ahí está, celebraron como una gran victoria. Incluso para alguno dentro del club quizás fue una gran victoria en su vendetta personal contra los hombres que hace escasos meses nos han ilusionado a todos y que nos hicieron soñar con una vuelta a la División de Plata. Bueno, pues esto para mí no hizo sino demostrar que el trabajo de verano fue absolutamente insuficiente. La Deportiva Ponferradina a día de hoy no parece ya causa, parece consecuencia de su propio proceso de autodestrucción, iniciado con el desmantelamiento de un proyecto que se demostró ganador. No mejoró el equipo con estos cambios, por eso lo digo, no mejoró en absoluto. De hecho, el jugador más atacado esta semana, Borja Valle, sobre el que se han vertido una cantidad de injurias, amenazas, acoso y calumnias impropias de un club agradecido como siempre fue la Deportiva, tuvo que salir al minuto 60, cuando las papas quemaban, para intentar arreglar el desaguisado de ser incapaces de generar prácticamente ninguna acción de peligro ante el cuadro talaverano. Al final, con más corazón y quizás fortuna que fútbol, la Ponfe se llevó el duelo gracias a una acción de fe de Andoni, que se deja el alma para llegar en una carrera imposible a un balón en los 3/4 del conjunto rival y que cede en un gran centro a Chemi, que marca un gol todavía mejor, porque el remate de Chemi es un remate de quilates, muy difícil de hacer. Para mí esta acción sirve para demostrar lo que os llevamos contando en la hora deportiva desde hace varias semanas, y es que no existe esa animadversión del vestuario al entrenador, no existe esa campaña organizada para conseguir su cese bajo ningún motivo, y para mí, pues este partido es claro ejemplo de ello, como viene siéndolo, y esta acción todavía más, una acción en la que un jugador, un peso pesado del vestuario, un ex Javi Reitín, por decirlo de alguna manera, que parece ser que son los atacados y los denostados, un capitán del equipo, en este caso, pues le deja la vida para ganar, porque es que es lo que quieren todos, ganar. Y esa acción vale 3 puntos. 3 puntos que además son más de 3 puntos, porque son 3 puntos que además le salvan la vida, como digo, como he dicho anteriormente, al entrenador una jornada más. Cabría pensar que quizás si esa plantilla o esta plantilla está tan organizada y tiene tanto deseo de que el entrenador se vaya, representado por su capitán Borja Valle, al que se le ha atribuido esta acción conjunta, pues hombre, quizás esa carrera te la puedes ahorrar y tampoco pasaría nada. Es clara demostración. Las cosas, el movimiento se demuestra andando y al final el camino de la verdad, bueno, pues no hace más que demostrarse.
Finalmente acaba sufriendo la Ponferradina, el equipo contra un cuadro recién ascendido que terminó con 10 jugadores en una acción, la de la expulsión del Talavera, que yo no me voy a quejar, ni mucho menos, como de nada que beneficie a la Deportiva. Pero sí que os digo que, bueno, fue rigurosa. Es una acción que si nos pasa a nosotros en el Toralín, estoy seguro que lo veríamos de la manera que yo estoy contando. La semana pasada, mm, por dejar un poco por dejarlo un poco dicho y luego lo ampliaremos, la semana pasada inicia un casting de entrenadores. Ya se le está buscando reemplazo a Fernando Estévez. Esta semana sigue ese casting de entrenadores. Fernando Estévez, a día de hoy, y mientras no cambie la situación, podrá ir comprando vidas extra a medida que su equipo sea lo suficientemente sólido para ir sacando de 3 puntos en 3 puntos. Y quizás, si esto se produce muchas veces seguidas y cambia la situación, pues, oye, pues ocurrirá lo que hemos pedido desde la hora deportiva, que es que se le deje trabajar al entrenador. El entrenador tiene muchas cosas que entender y que asumir. Yo personalmente pensé, y con esto ya finalizo esta introducción, durante esta semana, en su última rueda de prensa, que fue bastante emotiva, yo pensé que Fernando Estévez había entendido ciertas cosas de lo que sucedía en el club y a día de hoy, pues nada, pienso que no, que todavía no ha entendido nada de lo que sucede en este club, tristemente. Así que sin mucho más que decir, para el tema del fútbol vamos a arrancarlo ahora mismo. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Manolo. ¿Cómo estáis, Buenas chicos? noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues, a ver, después de una victoria decir que mal, no, porque sería absurdo, pero la verdad es que el partido no invita al optimismo. O sea, fue más de lo mismo, muchos minutos de querer y no poder, muchos minutos del mismo fútbol plano, de poquita cosa ofensiva, de mucho balón largo, de mucho pelotazo, de algún otro error defensivo, a pesar de jugar con tres centrales. Sí que es verdad que, bueno, que quizás nos generaron menos ocasiones que otros partidos, pero yo creo que el partido no difirió en absoluto de otros partidos que hemos visto, por ejemplo, contra el Pontevedra, contra el Guadalajara, contra el Castilla. Es un equipo que se ve que hay cosas pues que no se trabajan o no se han trabajado, o no lo sé. Yo, el equipo deja muchísimas dudas. Bueno, en lo positivo, pues que esta vez la moneda cayó cara y bueno, pues aprovechamos esa inferioridad y se consiguió el gol. Luego, pero hay muchos peros, hay muchas cosas muchas dudas que deja el partido. Con esa superioridad, no tener la capacidad pues de tener más el balón, de ir dejando pasar los minutos, de incluso intentar pues ampliar ese marcador y matar el partido, como se suele decir, y sin embargo, pues lo que sucede es pues no sé, algo que es difícil de comprender, que un equipo con un jugador menos, pues se te planta arriba y te genera mucha presión, corners y bueno, y hay incluso alguna situación de peligro en la que te pueden empatar bueno, pues eso les daría un plus que probablemente incluso les llevase a ganar. Bueno, afortunadamente pues se defendió como, bueno, tampoco mal, pero bueno, un poco como gato panza arriba y se consiguieron traer los 3 puntos, algo que es sobre todo importante de cara bueno, a no ver el equipo tan hundido en la clasificación. No sé, un poco por poner en beneficio del equipo, pues yo ayer estuve viendo al todopoderoso líder Tenerife, que quizás eso sí, influenciado por el pésimo estado del terreno de juego, que todavía no reunía condiciones el estadio el Príncipe Felipe, el estadio del Cacereño, para jugar allí. Era un patatal auténtico, sobre todo en el segundo tiempo. Pero bueno, fue incapaz prácticamente de generarle al Cacereño en ninguna ocasión. Se quedó el Cacereño con un jugador también, justamente creo yo, con un jugador menos y a pesar de ello el Cacereño también acabó el partido atacando y dominando al Tenerife. O sea, muchas veces eso de quedarse con un jugador menos, pues en la teoría parece que te da un plus y en la práctica pues Te puede no. restar un poco. No sé, a lo mejor te parece o sea, lo que hace es que el equipo como que se quita un poco de, no sé cómo decirlo, de concentración.
creo que es la palabra, o sea, de concentración, que ya va un poco más alegre y se olvidan a lo mejor marcas y al revés, el equipo que se ve con un jugador menos se multiplica, corre más, aprieta más y bueno, pues pasan esas cosas. Bueno, en último dejo hablar a Manolo. Si queréis, después ya hablamos de otras cosas que has comentado tú, porque a mí Sí, sí que hoy como somos solo los tres, de momento, luego quizás entra Ángel, si os parece, en vez de hacer un poco el formato conductor, pues hacemos un poco más tipo charla. Vamos interviniendo todos, estad atentos y vamos interviniendo, que será más ameno para los que nos escuchan entonces. Y bueno, pues nada, eso, le cedo un poco a Manolo para que él dé su visión del partido. Bueno, pues yo mucho puedo decir prácticamente lo mismo que tú, que el partido muy deslavazado, todo improvisado, nos pusimos por delante, quedamos en superioridad, no fuimos capaces ni a tirar una contra, acabamos encerrados en el área, macho, nos encerraron, el portero subió dos o tres veces, casi a saques de banda, ya subía el portero, pero vamos, me chocó bastante que los tíos iban a por todo, macho. Y nosotros nada, no fuimos capaces a sacar una contra. Y mira que robamos balones ahí en los últimos minutos y que va, lo veo todo como mucha presión. Yo no sé qué es lo que está pasando, macho. Porque es que ni contra 10. No damos arrancado a jugar, macho. No quiero hablar mal porque, bueno, se sacaron los 3 puntos. No quiero decir nada porque, bueno, ya está todo dicho. Yo a los jugadores los veo implicados. No veo que nadie se escaquee. Y bueno, podemos dar suerte que, por ejemplo, Semi está metiendo goles, que es un jugador que tampoco se le puso mucho en valor y tiene gol, está aportando ahí y no sé qué más decir. Ya está. El partido fue horroroso, es que no sé qué. A Para ver, hablar mal casi es pasa, mejor no decir nada. claro, pasa una cosa, cuando el año pasado yo recuerdo que hacíamos análisis de lo que habíamos en el terreno, pues porque era necesario, porque el equipo presentaba mecanismos a veces incluso complejos y bueno, pues daban para análisis. Es que este año los planes de partido uno tras otro son, bueno, pues mira a ver si recuperas algún balón, mira a ver si pegas un pelotazo para arriba que vaya medio orientado, mira a ver si hay suerte y Chemi pues consigue cargar el área donde toca, mira a ver si hay suerte y no te clavan un gol. Es claro, con una defensa de 5 a priori podríamos pensar que el equipo iba a ser más sólido. El equipo en la primera parte recibe 4 o 5 ocasiones más o menos manifiestas, que al final, pues por desacierto del Talavera o por virtud de Ángel, que hace una gran parada, un tipo de duda, bueno, pues no acaban. Y luego en la segunda parte, incluso Di Renzo se planta solo delante de Ángel un par de veces. Es decir, el equipo no fue sólido, incluso con los 5 centrales. Claro, ¿qué ocurre con esto? Pues lo que os digo, que al final el análisis, ¿qué vamos a analizaros a vosotros, a nuestros oyentes? Pues poco, de fútbol poco. El club está en un estado, pues como está. El vestuario está en un estado que se les ve con una ansiedad tremenda, porque, y te dejo Ricardo, porque, claro, cuando las cosas no salen, mira, hay una cosa que quiero yo compartir. Y planteadlo en vuestro trabajo, en vuestra actividad, en vuestro ocio, lo que sea, ¿vale? Cuando vosotros tenéis un plan de partido, una acción, un plan de acción, algo determinado, y decís, tengo que hacer las cosas, si las hago de A, B y C, lo más normal es que me salgan bien. Claro, lo que le ocurre a la deportiva, lo que ocurre en este vestuario, es que a ellos se les dice que tienen que hacer A, B, a la C no llegamos, A, B, pero es que haciendo A y B no se ganan los partidos. Pero ya no es que no se gane, es que no hay ningún tipo de sensación de que puedas ganarle a ningún rival. Yo esta victoria, de verdad que disfruto los 3 puntos y soy resultadista, yo me confieso resultadista. A mí mientras se gane me parece perfecto, de verdad, como sea. Mientras se gane, yo no soy el aficionado que exige que la Deportiva juegue como el Barça de Guardiola, no lo soy, lo prometo. Pero claro, tampoco puedo celebrar, por lo que dije al inicio, una victoria pírrica contra un rival que acaba con 10 y te acaba sometiendo. Y es que si no nos marcaron fue de milagro. Entonces, eso es un poco el estado en el que está la deportiva y la dificultad que tenemos para poder analizar el fútbol que vemos en el terreno, Ricardo. Sí, sí, a ver, yo creo que hay una cosa
que cualquier entrenador, cualquier persona que, bueno, que tenga una experiencia en el fútbol, jugador veterano, te dice, y es que la cabeza puede muchas veces más que las piernas. El estado anímico es fundamental. O sea, cuando un equipo, y quizás es lo que se veía en el Talavera. El Talavera es un equipo que está trabajado, que lleva varios años pues estando ahí arriba, aunque sea en la segunda federación, pero bueno, con un bloque, con un trabajo, y hay una confianza. Lo vimos con el Pontevedra, lo vimos con el Guadalajara. Son equipos que están trabajados, que tienen una idea, un patrón de juego. Más allá de la calidad individual que tengan, que puedan tener, mejor o peor, incluso el Avilés está siendo una sorpresa. Ahora perdió con nosotros 0-3, pero a partir de ahí dio un giro total y está sacando resultados y ganando partidos, el último en Zamora. Entonces, yo creo que lo del estado de ánimo puede parecer una pijada a mucha gente. A lo mejor dice, que es una chorrada, que son tonterías, que no sé qué. Yo, para mí, es algo que además se ve, cuando un equipo está en racha, le sale todo y entra el balón y hay confianza y se juega y sale un pase y un jugador se va y parece que el rebote le llega al rechace y lo coge y lo pone donde tiene que ponerlo, no sé. Y nosotros vivimos de pequeños chispazos de, digamos, de lo que tiene el jugador dentro, de esa rabia, no sé cómo decirlo, de esa, decir, tengo que De sacar esto como reivindicación, sea. de amor propio. Sí, sí, de amor propio, de decir, ostras, hay que salir de esta situación como sea. Entonces son arranques un poco de aquella manera, pero eh, eso, a ráfagas, a momentos, pelotazos que se luchan, balones largos que, pues como el que llega Andoni, centros que hay que se entra con todo y se remata como se puede, pues como hizo Chemi y al final acaban dentro. Pero son cosas muy aisladas. Yo con esto, a ver, quizás podríamos abrir un debate con el entrenador, con las cosas que hace. Yo la verdad es que ya no sé si estar a favor del entrenador, si estar en contra. A mí me parece lamentable que antes de cesar a un entrenador y de esta manera se esté haciendo un casting de entrenadores y se le tenga puesta la guillotina sobre la cabeza. O sea, yo creo que es una situación que a un profesional como la copa de un pino no se le puede hacer. Y si lo haces, hazlo con la absoluta discreción de que nadie se entere. No, Pues yo te de digo una todo el cosa, mundo. Ricardo, si me permites. Yo creo que está bien hecho este casting de entrenadores. Primero te digo por qué. Yo hasta el día de hoy sabéis que he defendido la postura de que hay que dejar trabajar al entrenador, que yo no creo que haya que cesarlo y demás. Eso es lo que he defendido hasta el día de hoy. Yo creo que después de esta semana, el viaje de Fernando Estevez en la deportiva ya está amortizado. Y digo por qué. Un entrenador que permite injerencias graves en su vestuario en momentos delicados como hizo, e incluso sugerencias, por llamarlo de alguna manera, en lo que alinea en el terreno, Llámalo yo, imposición. yo para mí, bueno, yo voy a llamarlo sugerencias, porque lo quiero llamar sugerencias en este caso, a Pero pesar de que podemos utilizar otras palabras. Pero que tú Adri, permitas eso, a mí me perdón, hace ver que, sí, sí, ya te digo, que a mí, vamos, es que ya no tienes futuro en la deportiva. es que no son, a ver, son imposiciones. O sea, quiero decir, cuando tú te traicionas a ti mismo, porque lo decías antes, un entrenador que no ha jugado con 5 atrás, que ni siquiera lo ha trabajado, que es que no tiene, ni siquiera sabe cómo transmitir a sus centrales, es que es normal que nos crearan ocasiones, porque tú una cosa que no has trabajado, de poner a 3 centrales, es que no es poner ahí a 3 centrales y decir, la jugáis los 3 atrás. Es que eso es un absurdo. O sea, tú hay cosas que tienes que trabajar. Y si llevas toda la pretemporada y todos los partidos trabajando con defensa de 4, pues mira, muere con eso y no te dejes avasallar. Y si tienes que perder, pues pierde, pero con la cabeza muy alta. Yo lo que tú dices, pues también es que eso es lo que me pasa a mí. Yo estoy un poco como tú. Eh, yo sí he sido defensor de Estevez. Yo sí soy de la idea de que si se quiere hacer un proyecto a medio plazo, ya no digo a largo plazo, a medio plazo, un proyecto que tenga futuro de verdad, tienes que trabajar con un margen de tiempo y dejar trabajar a un entrenador y que se le vea ese trabajo y que vaya saliendo las cosas poco a poco. Y cuando empiezan mal, pues tener serenidad y calma y paciencia y dar confianza sobre todo eso a los jugadores, al entrenador, estar ahí arropando y apoyando. Eh, También es cierto que este entrenador pues no se le ven cosas. Aquí lo hemos analizado en la tertulia, muchas carencias, muchas cosas. Al final no hay presión, no hay movimientos ofensivos, no hay desmarques, no hay entradas por banda, no hay absolutamente nada, nada ofensivamente, salvo pelotazos y que alguien lo aproveche y centros y que alguien lo encuentre. O sea, es que reducimos el fútbol a lo más
primitivo. O sea, yo cuando... Yo es que a mí hasta esta defensa de 5 no me disgustaba, pero claro, luego ves el partido y es que yo creo que tenemos de los mejores centrales de Primera Federación. Boris Her, incluso Andújar con tres es que tenía que ser es una muralla, macho. Pero qué va, era un coladero. Pero si lo Entonces, trabajas, sí, Manolo, si sí. lo trabajas, seguro que sí. O sea, con esos tres centrales, teniendo esos tres centrales, a lo mejor puedes partir de esa idea y decir, bueno, pues juego con un Andoni, que es un jugador que tiene capacidad de llegar arriba y de poner balones. Quizás no tanto Diego, pero bueno, también puede subir, poner balones y digamos que jugar de esa manera y a lo mejor puede ser positivo, pero claro, si lo trabajas y tú estás trabajando con esa idea, como hacía Vélez, o como incluso Javi hizo en algunas fases de la temporada pasada, en momentos puntuales, pero claro, desde el trabajo, no desde la improvisación. O sea, tú eso... Mira, yo os digo una cosa, cualquiera que sepa un poquito de fútbol, que tú hables con él, te dice que la idea de los tres centrales, cómo se ejecutó en este partido, es mala. Y os explico por qué. Cuando tú juegas con tres centrales, que es un esquema que cada vez es más popular en el fútbol y que convierte, digamos, en fase ofensiva, los convierte en centrocampistas y en fase defensiva se convierten pues eso, en defensores, en laterales y demás. Claro, tú para ejecutar este plan de partido o este esquema de manera correcta, lo que sueles necesitar son dos cosas. Lo primero es laterales que tengan profundidad. La Deportiva tiene a Diego Moreno, que no pasa del centro del campo, y en este partido nos demostró por qué es buena idea que no pase del centro del campo. Y luego tienes a Función, porque tiene un gran centro, tiene un gran golpeo para centrar, pero su especialidad no es llegar a línea de fondo tampoco. Y luego necesitas algo más. Necesitas centrocampistas interiores que sean capaces de descargar los balones rápidamente, que puedan aportar profundidad. La Deportiva, sin Eneco Aguilar, que bueno, venía con esa vitola, aunque todavía no tiene tiempo de mostrarlo, y pues con escasos minutos del recién recuperado y parece que tristemente vuelto a lesionar Esquerdo, es que a todas luces lo que se veía es que el equipo renunciaba a atacar. No era un plan de partido de voy a llegar a ganar de una manera, era un plan de partido de vamos a no hacernos daño. Entonces, por eso estaba mal pensado este esquema. Y luego, lo último, Andújar es una persona increíble, pero para mí, yo creo, o tiene fama de serlo, vaya, pero vamos, para mí yo creo que pues, no es un chico que ahora mismo tenga la capacidad de poder ser titular en un equipo como la Deportiva. Porque es que incluso con tres centrales en la segunda mitad pierde la marca un par de veces y en una de ellas Di Renzo se planta solo contra Ángel, que gracias a Dios que la mandó a las nubes. Que luego decimos de Cortés, pero hay cada delantero por el mundo que ojito. Entonces, por todo esto, era mala idea ese esquema de 5. Pero es que ese esquema de 5, insisto, tengo mis serias dudas de que lo decida el entrenador. Y si no lo decide el entrenador y lo decide otra persona, pues es que esa persona, claro, hay que preguntarle por qué es ese motivo. Hasta ahora Que, no, se ha habido, no ha sido que capaz. coja el equipo, que se siente en el Claro, banquillo. es que el tema es que si esa persona, que todos sabemos quién es y quien dirige el cotarro deportivamente, vamos a hablar claro, quiere que se juegue de esa manera, pues que ensaye él y que les diga a los centrales, pues también cómo se tienen que mover, cómo se tienen que colocar, pues que se ponga allí en la banda y que le diga así, te digo, mira, te voy a enseñar ahora. Pero es que decirle a un entrenador que tiene que jugar con un determinado esquema y búscate la vida, pues, Pero pues esto no es nuevo, ¿eh? no, ya lo El sé. año pasado quería imponerle a Javi Rey que jugara con dos puntas. Era su caballo de batalla. Su gran discordia con Javi Rey era que no No, jugaba con dos delanteros. lo sabemos, y es que eso es público y notorio, vamos, Y por con lo menos Íñigo Vélez también finalmente decidió y dijo y expresó que jamás le iba a permitir ninguna injerencia. A las pocas semanas fue cesado. evidentemente. O sea, es que aquí el entrenador que un poquito planta cara y digamos que con argumentos futbolísticos, porque es que además cuando uno sabe y se pone a discutir de fútbol con otra persona que entiende de fútbol, pues pueden tener sus discrepancias, pero hablan el mismo idioma. Pero cuando una persona pretende hablar de fútbol y otra persona no tiene ni puñetera idea de fútbol, porque lo lleva demostrando que no tiene ni puñetera idea de fútbol, y simplemente da voces y no entra ni argumentos ni nada, lo que quiere es imponer lo que a él le parece, porque le parece por sus santos santísimos, pues en fin, así tampoco no se va a ningún lado. Yo creo que Claro. no son maneras. Claro, el equipo ahora mismo estamos huérfanos
de quien tiene que liderar esa nave, o sea, de quien tiene que ser el capitán. Porque lo que está claro es que Fer Estevez pues ha fracasado en esa labor. No ha sido capaz de transmitir al equipo esa confianza, ese darle esas herramientas para que el equipo vaya mejorando y se haga mejor. Cuando el equipo a lo mejor durante el partido o en el descanso no le están saliendo las cosas, pues en el vestuario, pues ir dando claves, pues mira, te están entrando por aquí este jugador en tal, o tienes que tal, o buscar los pases, filtrar los pases interiores, cosas para que los jugadores tengan esas herramientas y las apliquen en ese segundo tiempo, o a los que hacen los cambios. El año pasado vimos a Javi Rey, más de un partido y más de dos y más de tres, cambiar tres jugadores de golpe, porque quería cambiar el partido. Y claro, si tú cambias tres jugadores en tres posiciones fundamentales, claro que le das otro aire al partido. A lo mejor puede ser que no te salga bien la jugada, pero sí que cambias el partido. Yo, por ejemplo, analizando el partido de ayer, hay una cosa que me parece incomprensible. Y es que quedándose con un delantero menos ellos, que como mucho iban a jugar con un punta, no entiendo jugar yo con tres centrales. Es que es absurdo. Es que tú quitas un central y juegas con un centrocampista, en este caso, por ejemplo, Borja Valle, que puede jugar ahí, y tienes más poderío en el centro del campo, que es realmente digamos, ellos te pueden crear peligro, aunque tú no lleves el peso del partido, pero no le dejas jugar, mover, o sea, en esa zona y si no te genera ni una ocasión, y es más, si tú eres capaz de robar algún balón, pues incluso generas a la contra alguna ocasión. Pues tardó muchísimo en hacer ese cambio, pero persistió en jugar Es con que tres centrales. quitó a Moreno y metió a Jorrín, macho. Yo digo, bueno, ahora quita a Moreno, pasará a Ger a lateral o algún invento, pero no. Lateral por lateral. También Es era que, una es que es posibilidad. alucinante. Yo de verdad, yo viendo el partido, os prometo que yo viendo el partido en mi casa, yo no podía creer que la Deportiva jugando contra 10, contra un recién ascendido como el Talavera, jugase con cinco defensas, con un plan totalmente amarrategui, atrás, embotellados en tu propio área, sufriendo ocasiones y centros laterales cada 15 segundos de un Talavera que, insisto, no te empató de milagro. Yo no me lo podía creer, pero es que claro, luego lo pienso y lo valoro y quiero analizar un poco el partido y digo, es que la Deportiva, ¿cómo defiende? No hay un solo mecanismo defensivo. Es que los que vimos se han perdido. Porque claro, entre cambios de jugadores, cambios de esquema y demás, claro, es que los mecanismos al final hay que trabajarlos y mantenerlos. Y si tú varias todo de esta manera, no los hay. Al final la Deportiva hizo una especie de defensa por acumulación, no se sabe muy bien si zonal, Ger salía a intentar achicar balones arriba, que se le da muy bien, y los otros centrales se quedaban colgados. Boris, la verdad que hizo un trabajo excepcional, pero sin orden. O sea, quiero decir, el gran partido de Boris es muy meritorio por su parte y muy poco ayudado por parte del esquema, me refiero. Su gran partido se debe a que jugó muy bien. Y claro, luego lo que ya hemos dicho más veces, si tú con lo poco que has trabajado desde verano, el 4-4-2, que era el único sistema que se jugaba, has sido incapaz de hacer una presión ni medianamente potable en el medio campo, imagínate con un 5-3-2, imagínatelo. Es que luego ves que Boris y Ger están dos marchas por encima de Undabarrena y de Andújar, por lo menos. Y el otro día con el Castilla, pues Y es que mira, si el cambio de Andrés nos dice algo, que para mí es totalmente injusto, pero bueno, eso lo hablaremos luego, es que si ningún jugador es imprescindible, quizás Undabarrena no tiene por qué ser titular todos los partidos, por mucho que sea del entrenador. Es que para mí su nivel no justifica que sea titular todos los partidos. Claro, es que no estamos hablando no sé, un jugador diferencial. Navarrena es un o sea, un centrocampista defensivo, un pivote defensivo, pues bien, que da un nivel para la categoría medio, bien. O sea, es un jugador, digamos, de un 6 un 7 o sea, quiero decir, da un nivel bueno, pero es que tampoco es una figura. Y luego tienes a un jugador que has fichado, que es teóricamente, y por experiencia, y por carrera, y por currículum, es un poco superior,
no voy a decir mucho, pero un poco superior, que es el que no juega o el que es cambiado. O sea, son cosas que no se entienden. Y yo también, hablando de lo de los defensa de cuatro, juega con la misma defensa que se jugó en Ferrol, que se jugó en Avilés, que se jugó contra o sea, los dos centrales, Boris y Ger. Y los dos laterales hubiésemos defendido bastante mejor poniendo otro jugador en el medio centro. Lo que pasa es que eh, no sé. Yo creo que al final si te vendes y haces lo que te mandan y tú ya no eres nadie ahí, pues no sé por qué lloras, porque es que Yo le pediría al que hace los 11, sea el entrenador o sea el que se los influye, el que los vaya a hacer a partir de ahora mientras dure este entrenador, le pediría bueno, que ya que lo hace de esta manera, pues que le dé una pensada a que esta plantilla que él mismo ha construido, quizás no lo sabe, pero sigue siendo perfecta para jugar un 4-3-3 con media punta. Entonces, quizás él no lo sabe, pero se lo cuento yo, si le quiere echar un vistazo a su plantilla, para jugar con Boris y con Ger, que son centrales que pueden jugar arriba, para jugar en el centro del campo. Si Borja Valle ya no tiene permiso para jugar, pues quizás puedes bajar a Chemi, que algo de pie tiene, o quizás incluso te puedes inventar a Mula ahí, en lo que vuelve Esquerdo, que no tiene mucho ritmo, pero el chico pie tiene. Si le echan un vistazo a lo que tienen en plantilla, estaría genial, porque meter más defensas no significa ser más seguro atrás, ¿eh? no, para nada. Si es que yo creo que al final es un error. Donde se empieza a defender es precisamente en la línea de centro del campo. O sea, tú cuando juegas con dos líneas de cuatro, o una línea de cuatro y otra línea de tres, pero que están juntitas, y dejas que no haya posibilidad de circular el balón, que ahí el balón no tenga huecos por los que entrar, pues yo creo que es fácil defender. Y además la línea, cuando se empezó los primeros partidos, yo lo que veía era lo que se había trabajado y a mí me parecía acertado y se defendía bien, salvo cuando se perdían balones estúpidos y encontraba el equipo, digamos, descolocado en una contra, que pasó con el Pontevedra en alguna jugada, pero cuando el equipo estaba en estático y bien colocado, no te generaban absolutamente ningún peligro. El equipo defendía bien y se defendía de esa manera. Es que Es que yo luego no este sé. invento además ha empeorado jugadores, porque de lo poco rescatable que había de los fichajes de este año, estaba Keita, que este partido ha sido, a mí me estaba gustando, sus acciones, tenía buenos minutos, tenía profundidad en los pases, me estaba gustando. Y esta manera de medio meterlo por dentro, sin una posición muy definida y demás, es que se ha convertido en la nada en este partido. Es que si tú le Pasó quitas lo el mismo. 0-1 a este partido, si le quitáis el 0-1, que todos estamos contentos por ganar después de 5 partidos, es que puede ser de los peores partidos de lo que llevamos de temporada, ¿eh? El partido fue horroroso. Como pues algo parecido a lo de Vita, estaba en una posición, lo que dices tú, desubicado. O sea, había un hueco enorme por la banda derecha, pero enorme, en el que no había nadie. Y joder, es un jugador que se metía al centro para que lo marcasen, para estar marcado, en vez de abrirse a banda y desmarcarse. O sea, hay principios que un entrenador lo tiene que ver. Joder, yo no soy entrenador, yo sé lo que sé de fútbol, sé poquito, pero veo que hay un hueco enorme en una zona en la que no hay ningún jugador nuestro y se te mete al centro para estar marcado cuando lo que tiene que hacer es desmarcarse y pedir el balón. Pues había fases del partido claro, en el campo se ven estas cosas porque a lo mejor la cámara no está centrada, o sea, está centrada donde la acción y tú estás viendo la perspectiva del campo. A lo mejor desde donde estás lo puedes ver perfectamente y a lo mejor a través de la cámara eso no se ve. Y sin entrar a criticar a Keita porque hizo un bastante buen partido y fue digamos, bueno, destacado, entre comillas, quiero decir, de lo salvable del Sí, partido sí, de de lo que Barcelona. dentro que había fue, efectivamente Exactamente. fue de lo más destacado, pero vamos, es que Y hay un balón que pierde Andújar en 3 cuartos de campo. Yo no sé qué pintaba allí en Andújar, no sé si os dais Claro, cuenta. Que luego es que nos genera Andújar, una contra. Estaba por ahí claro, perdido, arriba, abajo, no sé. Todo es que Andújar, muy. Andújar ya nos costó un gol así contra el Antequera, ya nos costó un gol así. Y yo no sé si es vicio del jugador, me imagino que sí, porque claro, de aquella estaba Javi, ahora está Fernando. No creo que le manden subir hasta ahí los dos. pero si Sin, Andújar sin empezó, embargo, Ger tiene una salida de balón de la hostia. Es que hubo 2 jugadas, una que se planta en el borde del área, macho. Con facilidad. El otro día y siempre. Y nunca se aprovecha la salida de balón que tiene Ger, vamos. No, no sé por qué.
Es que además es una cosa que se puede aprovechar, que el entrenador la puede aprovechar y no hay ningún jugador que se ofrezca, que se desmarque, que le quiera hacer una pared, que haga un desmarque. O sea, están viendo que se está y están observando lo que hace Ger en vez de participar de la jugada, que es otra Sí, cosa que... sí, no, nadie acompaña, no, no Y sé, otra cosa, finaliza el partido. Borja Vázquez, que es el jugador que quizás tenga más chispa, más desborde, más rapidez en profundidad, y se queda en el nada, banquillo. Y se queda en el saca Jorrín. banquillo contra un Talavera, insisto, con 10 y totalmente volcado arriba. O sea, ¿me queréis decir que Borja Vázquez no hubiera podido quizás cazar un balón en una contra con un Talavera que va perdiendo volcado arriba del todo? Hombre, es que yo creo que es una de las cosas que tú puedes explotar perfectamente. O sea, tener un jugador que sea rápido, que tenga velocidad, que lleve el balón, que conduzca rápido y que pueda pillar una contra y plantarse delante del portero. Es que hay cosas que digamos que son faltas, carencias del entrenador. Yo lamento, o sea, es que a mí no me gusta criticar a ningún entrenador. Entiendo que son gente preparada, que estudia, que trabaja en los partidos, pero ves tantísimos defectos en el equipo. No sé, yo Tantísimas carencias. El Borja lo vimos que tiene velocidad, tiene regate, tiene conducción. Igual no defiende bien, no lo sé. No sé si tiene movida con el entrenador, alguna historia, pero también desapareció. Yo creo que el otro día tenía que haber sacado o a Borja o a otro jugador similar. No sé si lo habrá otro. No, A ver, porque Borja estaba. Vázquez tiene el problema de que es muy joven y es un jugador que es inconsistente. Tiene el pecado de la juventud, que es virtud y pecado a la vez. Es virtud porque se atreve a todo y es pecado porque te puede costar caro. Una pérdida de balón del mismo Borja Vázquez, pues es lo que inició el último gol en el último partido en casa, en contra, me refiero. Claro, eso está dentro del entrenador hacerlo futbolista o no. El año pasado se hizo futbolista a Geray y se le Claro, enseñó que tenía que entrenar. Y eso le valió a Geray para ser jugador con el número 7 en un Racing de Santander que aspira a ascender a Primera División. es que ahí está un poco la clave, pero ahí estuvo Javi Rey trabajando esas cosas. Entonces, los jugadores cuando cometen errores hay que hacerles ver esos errores para que corrijan esos errores. No porque tú tengas que echar broncas ni nada, sino pulir los defectos que tienen. O sea, las cosas que haces mal te las tienen que corregir y te tienen que decir qué es lo que tienes que hacer en ese caso, en esa situación, una situación parecida. No se pueden, claro, cuando un equipo está volcado, perder un balón en ataque sí que te puede costar una contra y te puede costar un gol. Le pasó a Mula en Ferrol, que nos costó también un gol. O sea, es que pérdidas absurdas, tontas, cuando el equipo se vuelca hacia arriba porque tiene una posibilidad de un ataque y luego, claro, te genera una contra porque el equipo está volcado lo primero y descolocado lo segundo. De Y hay todas veces que maneras, eso es el otro clave. día estábamos con los centrales, estaba Barrena, estaba San Emeterio. Bueno, no, no sé, faltaba la corazada Brunete, macho, porque es que Era teníamos el cemento campo armado, lleno ¿eh? de defensas. Para dar un pelotazo, si luego te tiran una contra ya es para mátame camión, porque El once inicial fue, Faltaba Blas, era el que nos faltaba, solo faltaba y Blas, porque que estaba no, con la no llegó a, selección, si no. claro, no llegó a tiempo. Andaba casi. Si hubiera llegado a Madrid a tiempo, El once probablemente lo inicial hubiese el otro alineado. día para jugar contra el Talavera fue Ángel en portería, luego una línea, Diego Moreno, Boris Moltenis, David Andújar, Gernoboa y Andoni López, Undabarrena, San Emeterio, y luego como jugadores de ataque había tres: José Luis Cortés, Chemi Fernández y Keita. Y ya, o sea, efectivamente, como dice Manolo, yo creo que es la alineación más defensiva que le recuerdo a la Deportiva en años, en los últimos 5 años. no sé, ni en los tiempos de Bornes, de aquella, yo qué sé, y Alejandría y aquellos. Claro, pero es que, Por eso decía yo antes que la alineación y el plan de partido era vamos a no hacernos daño. claro, sí, totalmente. Es que si tú tuvieras este año, pues como tenías los laterales que tenías el año pasado, Álvaro y el, o el francés, Carry, Thomas Carry. Tomás Enrique, Carrillo. Sí, si tú tuvieras esos laterales, pues vale, juegas con tres centrales porque tienes casi dos extremos. O sea, y puedes permitirte el lujo de jugar solamente con esos tres jugadores ofensivos porque cuando atacas son cinco jugadores ofensivos, aunque tú juegues de esa manera. Pero es que cuando no tienes esos laterales, porque Andoni hace lo que puede y llega las veces que llega y bastante se desdobla dentro de lo que puede, pero es que claro, el otro lateral no te va a hacer eso y mejor que no lo haga. Entonces, claro,
tener solamente 3 jugadores ofensivos es que es darle muchas facilidades al equipo rival, más cuando tienes un centro del campo absolutamente destructivo, o sea, que está pensado no para atacar, sino para defender, para que el Talavera no circule el balón, para que defender casi por acumulación, porque no haya espacios y poquito más. Es que es muy pobre, la verdad, es un planteamiento pobrísimo. Y claro, luego pues es que el partido sale lo que sale lo que vimos y es imposible que salga otra cosa. Es que ellos decimos que jugaron con 10, es que en los últimos remates a balón parado subía el portero. Ellos jugaban como si tuvieran 11 en el campo, porque el portero no se cortaba un pelo. Subía a rematar y eso Claro, es de que que... cuando tú Pero no es que, tienes ninguna ay, amenaza, Sí, sí, no, no, claro, la señal era que nos metemos atrás, es que el tío, digo, hostia, era el 91, así ya subió a rematar una, pero era una falta, no sé si fue un córner. Digo, hostia, es que si te meten ahora otro gol ya te matan, pero qué va, no, no, no. No tenía miedo ninguno porque es que nos asustábamos ya una vieja, macho. Ya te digo. me hago una pregunta. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué? Vamos a ver, que es que, no sé, yo sí soy el entrenador en estas condiciones, estando ellos con 10 me están atacando, porque tal, pero ¿qué sentido tiene? O sea, si tú coges dos jugadores, plantas uno en medio campo y otro en la raya de división de los dos campos. Les obligas a ellos a tener a alguien pendiente de ellos. Es que vas a defender mejor. Es que si Claro, tú pones esos dos jugadores, obligas a tener cada uno mínimo una marca. Casi, casi, y el portero ya no te va a subir a rematar. Porque es como, claro. ¿cómo te va a subir a rematar si sale un balón largo? Es que es absurdo. O sea, Si ya le da acaso la yo se entrada. jugó, creo que lo que ocurre es que el estado de ansiedad con el que vive el equipo es equiparable al estado de ansiedad en el que vive el entrenador. Claro, Y pero yo es que. no quiero que esto se convierta en un hostigamiento a Fernando Estévez, No, no, aunque no, no. yo creo que, mira, Fernando Estévez lleva en Ponferrada, firma el 28 de junio, creo que llega el 11 de julio, creo recordar. Quiero decir, Fernando Estévez lleva ya 3 meses en Ponferrada. Los equipos tienen sus periodos, ¿vale? Eso está claro, pero creo que 3 meses es tiempo suficiente para empezar a exigirle al entrenador que se vea algo, algo. No te digo un equipo hecho, algo. Y en la deportiva no se ve. Y digo esto de que el equipo vive con el mismo estado de ansiedad, porque claro, los jugadores que llevan 5 partidos sin ganar y que acaban abroncados, pitados, silbados y más cosas luego en el vestuario cuando acaban los partidos por parte de. Claro, es que quieren ganar, es que los jugadores quieren ganar. Pero es que el propio Fernando Estévez, es que la imagen de cómo acaba el partido para una jornada 7, bueno, pues lo que llevamos viviendo 2 años. Es que aquí a partir de la jornada 2 o 3, ya sobrevivirlo es un milagro. Y claro, ¿qué pasa cuando eso es así? Pues que la cabeza ya da lo que da y solo quieres encerrarte atrás, estar atento, saltar lo más alto que puedas y que no te marquen gol y que acabe el partido lo antes posible. Sí, sí, no, si en descargo del entrenador hay que decir que a lo mejor tanta presión, tanta tensión, pues te hace no ver, vamos, más que lo que tienes a 5 metros y eres incapaz, pues eso, de ver los defectos, las cosas y algo tan sencillo como eso, porque es que yo creo que cuando, vamos, no sé, yo nunca, no lo veo hacer, o sea, lo he visto hacer a un entrenador en un montón de partidos que llevo viendo a la deportiva en estos últimos años, solamente lo he visto hacer a un entrenador. Ya no me acuerdo, creo que fue el del Real Unión, es que ahora mismo no recuerdo, que lo hacían en todas las jugadas que defendían, de poner uno fuera del área y otro en la línea de centro del campo y obligaba a la Deportiva a tener tres jugadores más el portero cuatro y otro que saca o sea, que el que saca el córner son cinco, o sea, quiero decir que es que al final tienes que defender muy pocos jugadores. Yo creo que es bastante más fácil defender cuantos menos haya en el área y no que haya barullos. Hombre, a ver, te pueden meter gol, claro que te pueden meter gol, pero defender por acumulación muchas veces no es mejor, no es más positivo. O sea, tienes prácticamente casi casi a dos jugadores para marcar a un contrario. Claro, es que los centrales te tienen que fijar, evidentemente. Entonces, si tú dejas, aunque sea un jugador, ya estás obligando a uno, a dos centrales, depende a quién dejes, a que O tengan que un estar lateral, atentos a ti. o un lateral que un jugador rápido, pero tú obligas a tener dos jugadores pendientes de uno que pongas arriba, porque lo obligas, porque puede fallar uno de los dos y se te planta delante el portero solo. O Claro. te puede ganar un mano a mano. Si tú pones a dos, bueno, ya es más difícil que se vaya de dos.
Entonces, bueno, pues algo tan sencillo como eso, prescindir de un jugador para defender que esté lejos en un posible rechace, que además los compañeros saben que está allí y que si hay una posibilidad de defender un balón, hay que defenderlo para que ese jugador lo pueda pelear. O sea, yo creo que, no sé, es una cosa tan, no sé, tan sencilla De y fútbol elemental, es fútbol sí, elemental. muy Yo recuerdo elemental. el primer partido de la Deportiva, recuerdo que la pequeña crónica que hice cuando acabó era algo como una oda a la simpleza, algo similar, creo que lo titulé. Bueno, pues esa simplificación en la que yo recuerdo que decía que los laterales defienden y que los centrocampistas lanzan en profundidad. Y yo recuerdo que hacía pues eso, una oda a la simplificación del fútbol que se había mostrado efectiva. A día de hoy ya no es simplificación, a día de hoy es desorganización y es falta de trabajo, que es lo que se lleva criticando y lo que se lleva apuntando desde Hora Deportiva desde pues, el inicio de la pretemporada, porque era lo que se veía. Cuando tú ibas a ver un entrenamiento, es lo que se veía. Y cuando tú hablas con alguien que sabe de fútbol, que hablas con gente de fútbol, te dicen, oye, es que tiene mala pinta el tema y sigue teniendo mala pinta. Claro, Y en esas estamos. es que al revés, yo creo que lo que había trabajado y que estaba medio funcionando, y funcionaba medio bien, o sea, no estaba funcionando mal del todo, bueno, se veían unos pequeños brotes verdes en ese sentido atrás. Todo eso que se lo carga en el momento que le da por poner a Dabarrena y a Andújar. Andújar, efectivamente, y Andújar de centrales, se carga a los dos centrales como responsables de la derrota en Ferrol cuando se hizo un gran partido y salvo eso, un error que tampoco se puede achacar totalmente ni a Boris ni a los centrales. Mula tiene quizás sea el principal culpable del segundo gol sobre todo. En fin, pero bueno, ocurren unas cosas así un poco raras y dejas ya de tener un orden táctico atrás, de defender de una manera, de algo que se había trabajado, A algo ver, que que las medianamente cosas funcionaba, pasan, ¿eh? Que los a dar pasos jugadores, atrás y a jugar peor y cada vez claro, que los peor. jugadores se pueden equivocar, que son personas, ¿eh? Me refiero que tú pierdes un partido, no hace falta que cambies 25 jugadores, no pasa nada. Hay que Ni, construir desde la tranquilidad. Claro, ni tienes por qué cargarte precisamente al jugador que puede cometer un error garrafal, un error gordísimo, pero a lo mejor lo que requiere es darle tranquilidad, calma, naturalidad a la cosa, un error que has cometido, sigue ahí, pues es como el fallar un penalti, o sea, bueno, pues lo fallas, pero siguiente penalti tiene que darte la confianza para volver a tirarlo y seguro que lo metes, si te dan esa confianza. De todas Pero maneras, tú si quieres castigarlos, tendrás que castigarlos el día que menos te perjudique, pero precisamente contra el Castilla no era el día más indicado. Si tú quieres castigar a esos dos centrales, ese día los podías haber dejado para jugar con el Talavera, por ejemplo, porque ahí te estaba, no sé, no creo que fuera el mejor día contra el Castilla dejar a esos dos tíos en el banquillo, ¿eh? Por muy críos que fueran, vamos, no, viendo no. cómo jugaron unos y cómo juegan otros, ya te digo que estos van con dos marchas más tranquilamente, ¿eh? Para jugar de central. Igual un Dabarrena y por ahí en otra posición se maneja mejor, pero de central, vamos, está muy lejos ahora mismo de Ger Una, Bueno, y de es que hay una, que Boris. decirlo. Yo creo que tenemos que entrar ya un poco en el jamón. Es que hay que decirlo. Es que Barrena viene de dos descensos consecutivos. Barrena es alguien que no se creía que fuese a recalar, perdón, en la Deportiva Ponferradina. Y es que para hacerle sitio a un Barrena que viene de dos descensos consecutivos, nos dejamos a Márquez Lozano, se lo mandamos al Zamora, candidato al ascenso. Márquez Lozano que nos visita la semana que viene. Peso pesado en el vestuario y jugador importantísimo en el esquema de Javi Rey la temporada pasada. Y y para que, ello, para y que ello era un lo jugador mandamos a Zamora. Un jugador que se quería quedar. Es que se llevan haciendo las cosas muy mal desde verano. Desde verano se lleva haciendo muy mal toda la planificación de plantilla. Y ahora, como os decía al principio, esto es consecuencia. Lo que le ocurre a Fer Estévez no es causa. Fer Estévez es consecuencia. Y tiene mala solución la consecuencia de lo que ha ocurrido este verano. Tiene muy mala solución. Porque no hay mimbres para hacer otra cosa. Claro, yo recuerdo también que hablábamos de que esta plantilla podía pivotar pues, entre el séptimo puesto, el quinto, cuarto. Claro, una plantilla en la que presumíamos que Neco Aguilar iba a funcionar bien y que estaba Vicente Esquerdo, que lo teníamos como centrocampista titularísimo. Vicente Esquerdo, que ha debutado esta jornada 15 minutos.
un equipo sin Vicente Esquerdo y con un Eneco Aguilar lesionado y que tampoco estaba rindiendo al nivel que le esperábamos, pues se torna en una plantilla mediocre. Y mediocre como definición, no como insulto. Mediocre que significa en la media, por debajo de la media, sin sobresalir en nada. En lo que sobresale la deportiva, para mi gusto, es en la portería. Y con eso vamos al jamón. Una portería que la defienda Andrés Prieto o Ángel Jiménez está bien defendida. Jugadores que tienen una magnífica relación ambos. No os creáis que el propio Ángel, estoy convencido de que está molesto por verse inmiscuido en una guerra que no es la suya ni la quiere con alguien a quien aprecia y respeta como es Andrés. Y por otra parte estoy convencido que el sentimiento es mutuo. Fue injusto Fernando Estévez quitando a Ángel cuando mejor estaba. Fue muy injusto. Esos 3 primeros partidos de Ángel fueron buenos partidos. Y Fer Estévez decidió confiar en Andrés. Bueno, quizás Andrés no está en su mejor nivel a día de hoy. Yo creo que es algo obvio. No es el portero que parecía Superman la temporada pasada. Tampoco es el portero vulgar que nos quieren vender. Claro, si te rematan varias veces a 1 metro porque la línea defensiva es nefasta, pues claro, pasan estas cosas. Pero como digo, todo esto que ocurre es que pinta más a consecuencia que a causa. Y cuando es consecuencia y no causa, la solución es muy complicada y requiere de trabajo, y requiere de calma, y requiere de unión, y requiere de piña. Y claro, son características y de implicación, y son características que en la deportiva pues no se están valorando. Porque, curiosamente, jugadores que están comprometidos, que buscan la manera, que quieren hacer piña, que son líderes en el vestuario, lo que hacemos es filtrar y filtrar y filtrar. Cosas muy malas siempre. Vamos a filtrar que es que cobra muchísimo. Vamos a filtrar que es que quieren echar al entrenador. Vamos a filtrar la primera barbaridad que se nos ocurra. Y eso es la deportiva a día de hoy. Como digo, esto es consecuencia, no es causa. Y siento que esto parezca monotema, pero es que tenemos que apuntar al kit de la cuestión, porque claro, podemos seguir apuntando a Fernando Estévez. Y claro, Fernando Estévez también trabaja con los miembros que le dan, que son escasos. Y en esas estamos. En esas estamos. Yo muy pronto puede volver, acabo, ya ahora te doy paso. Muy pronto puede volver Esquerdo de esta nueva baja de la que vamos a hablar ahora mismito. Muy pronto puede volver y a buen nivel puede volver. Porque el buen nivel de Esquerdo va a ser vital para lo que juega la Deportiva esta temporada. Y con eso te dejo, Ricky. Perdón que me alargué un poco. No, bueno, es que a ver, estar dando, parece que queremos atizar al muñeco y estar hablando todo el rato de Fer Estévez y bueno, pues que además ya está desahuciado. Recaer sobre él todo cuando la responsabilidad, digamos, él es el pagano de toda esta historia. O sea, la Deportiva viene ya varios años dando tumbos en todos los sentidos. Se confeccionan malas plantillas, se fichan entrenadores en los que no se cree y no se confía y con los que se tienen conflictos. Al final las cosas, pues el fútbol es muy caprichoso y es muy complicado y a veces incluso haciendo las cosas bien pues no salen los resultados, hay errores. Bueno, el balón entra, no entra, a veces un fallo tonto pues te hace perder un partido. Bueno, esas cosas suceden. Y en vez de tener calma y paciencia y tratar de estar, digamos, en plan positivo con el entrenador que tú tienes, que al final, te guste o no te guste más o te guste menos, es el que tienes y es en el que tienes que confiar y es al que le tienes que dar las mejores herramientas, los mejores jugadores. Y sin embargo, vemos pues que no se le dan y que el año pasado llega el mercado de invierno y hay una carencia y no se cubre y el equipo flojea y el entrenador tira para delante del carro y saca el 120%, mantiene una plantilla unida y hace un temporadón. Y ahora vemos pues que se ficha a capricho un entrenador con un gran currículum, se le hace una plantilla de medio pelo porque es que vemos que no hay ningún jugador. O sea, yo no veo ningún jugador es especialmente destacado o que haya hecho, no sé, cosas un poco decir, bueno, pues no sé, yo no veo ningún Geray, no veo ningún Carrique, no veo ningún Bustos, no veo
no sé, no veo ningún jugador que tenga algo diferencial en el que digas, bueno, chico, es que en un partido, bueno, te llega y te hace algo y menea el manzano y bueno, pues cae una manzana y metemos un gol. Es que tú no lo ves. O sea, vivimos pues eso, de arranques, de jugadas aisladas, de un pelotazo largo que salga, un remate de un jugador que salga. Y bueno, pues encima tenemos la desgracia que si llegamos 4 o 5 veces nos cuesta un mundo meter un gol, pues claro, así es imposible. Entonces, a donde hay que ir, y hemos ido muchas veces y lo hemos puesto de manifiesto muchas veces, es quien tiene que dar formar esas plantillas, quien tiene que dar confianza al entrenador, hace todo lo contrario. Y estamos sufriendo esto durante años. La propiedad es quien puede decidir prescindir de este señor y buscar otra persona más, digamos, con otros conocimientos o que trabaje de otra forma, no sé, que se busque otra línea de trabajo en esa parcela. Pero parece que persistimos en seguir dando palos de ciego temporada tras temporada, pues bueno, aquí estamos. Yo creo Yo que creo. A ver, no, Ricardo. no, termino. Yo creo que esto, aunque cambiemos de entrenador, darle un giro de timón muy brusco va a ser complicado. O sea, va a ser una temporada que se nos va a hacer sufrida y larga. Yo creo. Ahora Y mismo que- yo pienso que lo que hay que buscar son jugadores, porque el entrenador, yo creo que traigan lo que traigan, durará, puede durar lo mismo que este bueno, puede triunfar, pero yo creo que al Fera este lo trajeron porque echaron a Javi Rey, entonces vamos a traer un entrenador top, pero luego, claro, había que traer jugadores top y para eso no, o no había pasta o no había ganas de ponerla. Entonces yo creo que más nos vale ir buscando algún jugador porque estos está claro que si no están al 100%, nivel 5 6 7 8 de la tabla. Y ahí nos entra en playoff, ¿eh? Y aquí se exige entrar en playoff o ascender. Si Y se quieres te quiere cuento lo que se le ya, exigía a Javi Rey la temporada pasada. se quiere ya. O sea, bueno, bonito, barato y a ser posible inmediato, ya. Y en esas estamos. Yo iría buscando algún jugador de centrocampo porque Esquerdo el año pasado, vamos, no Pero sé si Manuel, de si el todo. problema no es buscarlo, el problema es, ¿tú crees que los conoce? O sea, es que de verdad, es que tenemos que saber. Mira, leo recurrentemente con estos bueyes hay que arar, con estos bueyes Sí, hay sí, que arar. Es el la frase labrador este. recurrente. Sí. Bien, perfecto. Con estos bueyes hay que arar, pero hay que arar con los bueyes que están en el terreno de juego y hay que arar con los bueyes que están en los despachos, ¿vale? ¿Tú crees que los conocen los jugadores? ¿Tú crees que saben quién es el delantero del Guadalajara que cede el Tenerife? ¿Tú No, crees no, que saben quién es ese jugador? estos no tienen ni puta idea, vamos. ¿Tú te No, crees no. que a la Deportiva, que tenía cerrado el fichaje de Diego Gómez y lo deja escapar, que hay que decirlo, que es una milonga lo que han contado, estaba cerrado y lo dejan escapar por 4 perras, por condiciones normales en una cesión? ¿Tú te crees que Diego Gómez lo puedes dejar escapar? Pues no, pero lo dejan escapar y luego ya buscarán un cabeza de turco, el entrenador. y no Aquí no te, se, no, no se y tú fichan te- entrenadores, se fichan cabezas de turco, porque y no fichar un delantero, pues como este, como el el que de se fue para Unionistas, no, o el que se fue para el Racing de Ferrol, el de la Cultural. Eh, es Escobar. que sí, Escobar, Antonio Escobar. Escobar, Es que que lo podía, Escobar tenía claro, que estar firmado el día 1 del mercado. Ese tío tenía que estar en la Deportiva, porque antes es de el fichar a tipo de Benítez, delantero que te hacía falta. claro. Efectivamente, pero es que ya es para decir, no hace falta conocer ni mucho el mercado, son jugadores que estaban destacando y que podías haber fichado perfectamente, haber hecho un esfuerzo en esos dos jugadores, a lo mejor haber ido a otro tipo de posiciones, pues a jugadores, eso, low cost, pues en laterales, Exacto. Y que nadie me hable de la milonga de la pasta, que estoy ya cansado de la milonga de la pasta. Si tú el día 1 del mercado firmas un delantero que te hace falta, luego ajustas en base a lo que te queda. Pero hostia, tendrás que exactamente. tener Si un no, estos empiezan delantero para el por... proyecto. claro. O podemos abandonar ya la milonga de una vez, por favor, la tontería esta de no, es que tengo 2 jugadores por posición. Vale, señor, tiene usted 2 jugadores por posición, pero es que el segundo no juega porque es malo. Y hay Pero que es que al decirlo final, así, es que el claro, segundo no juega. es que al final estás jugando igualmente con
15, 16, 17 jugadores toda la temporada. Es que es absurdo decir, tengo dos por posición, cuando los que realmente te van a sacar las castañas del fuego son 15, 16 o 17. Pues ten 15, 16 o 17 de mucho nivel. Y luego, pues mira, coges a algún chaval cedido, algún jugador que se le vea un poco algo, pues sí, algún veterano que venga un poquito de vuelta para, bueno, para completar el equipo y trata de hacer el equipo así. Y a lo mejor en vez de tener 22 fichas, pues con 20. Y bueno, pues esperar al mercado de invierno si hay alguna lesión o algún jugador, alguna carencia en el equipo, pues hacer una apuesta por otra ficha. Es que se pueden hacer muchas cosas. Es que a mí me parece absurdo el querer tener 22 o 23 fichas en el equipo. ¿Para qué? ¿Y por Para qué? nada. Y mira, a mí lo que más me preocupa del devenir de la Deportiva para esta temporada, lo que más me preocupa, parecerá una tontería, pero son las declaraciones, las que se hacen y las que no se hacen. Yo leo o escucho al entrenador acabando cada partido diciendo que es que si mereces más, que es que fuiste muy sólido, que es que tuviste los mismos tiros, que es que tuvieron más suerte. Me parece una barbaridad. Leo al entrenador señalar a Andrés a la finalización de este partido, civilinamente, que fue injusto con Ángel, dice. Ya, hombre, ya lo sabemos todos. Ya lo sabemos todos que fuiste injusto con él, pero es que no tocaba esa declaración después del partido. ¿Por qué? Y luego las declaraciones que me faltan. La famosa rueda de prensa del director deportivo de valoración de la pretemporada, que por algún motivo no está pública. Por algún motivo esa no se grabó. Por algún motivo. Estamos en descenso en la jornada 7, ¿eh? Llevamos 2 jornadas en descenso. Que nadie se olvide que a pesar de haber ganado este partido, seguimos en descenso. Y que no deja de ser anecdótico, por supuesto, es muy pronto. Pero hombre, yo he hecho en falta una valoración del que luego filtra las cosas, ¿no? Porque le pedimos asunción de responsabilidades al entrenador, a los jugadores, claro, le pedimos a todos. Pero hombre, el que hace la plantilla también tendrá que asumirlas. Claro, fue Y, hábil esta persona, fue muy hábil, dejando caer a todo el mundo que esta plantilla prácticamente que era obra y gracia de Fernando Estévez, que se le permitía todo, que él sí que iba a tener, que él sí que iba a tener la potestad. Claro, es muy hábil porque si te sale bien, eres crack porque sabes escuchar, y si te sale mal fue culpa del otro. bueno, pero es que además eso es una mentira, como un castillo, porque no es cierto. Porque Benito no lo fichó Estevez y algún otro jugador tampoco los fichó Estevez, porque estaban aquí antes de que Estevez hubiera firmado. Entonces, yo es que no me creo esa milonga, para empezar y de entrada. Es de las declaraciones de la dirección deportiva las que hace, que es que, bueno, miente muchas veces o por desconocimiento o no sé si porque quiere engañar a la gente, yo no lo sé, pero claro, es que eh, al final es que paso, ¿para qué vas a estar escuchando a una persona que sabes que lo que te está diciendo puede ser verdad o puede ser mentira? Puede estar contando una milonga, pues no. Para que se retrate, porque es Sí, necesario que se retrate sí, ya. bueno, Es necesario efectivamente. que los que mueven los hilos y generan campañas y este estado guerra civilista en el que estamos viviendo en la deportiva, que es injusto, que llega al vestuario y que se traslada a la afición, que tenemos las peñas como las tenemos y demás, ¿vale? Los hilos que se están moviendo, que generan toda esta crispación, que se retraten al menos. Sí, 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 no, porque es que además aquí parece que hay un sector, no sé si mayoritario, minoritario, que defienden a pies juntillas y están a muerte con la dirección deportiva después de los fiascos continuados y del desastre y de las carencias y de la mala gestión. Es que yo no entiendo con qué argumento se puede defender la gestión del director deportivo, porque es desastrosa. Yo lo tengo que decir así, es desastrosa. Es un señor que lleva 3 temporadas fiasco tras fiasco, que no mejora el equipo, que es que no hace fichajes, que es que teníamos a un señor que se pasaba los días, horas y horas, viendo vídeos, viendo jugadores, viendo partidos, tenía un conocimiento exhaustivo de lo que había y de lo que no había y de lo que se podía fichar y lo que no se podía fichar y tenía contactos con mucha gente dentro del mundo del fútbol para informarse además de esas personas, pues bueno, digamos como personas, porque también es otra faceta importante. Tú cuando metes una persona al vestuario tienes que saber lo que metes y a lo mejor alguna vez te la pueden colar, porque bueno, ha pasado, ha venido jugadores, pero tienes que intentar también no caer en ese error.
y ves que esas cosas ahora ni se trabajan, ni se preocupan, no se hacen horas en el club, yo no sé si se ven partidos o no se ven partidos, yo no sé si se leen informes o no se leen informes, lo que tampoco no sé es cuándo, porque a lo mejor se puede pasar uno la noche viendo fútbol y claro, no se le ve, pero hombre, mientras uno estaba en la oficina y hacía horas y estaba ahí por la mañana y por la tarde de continuo y otro pues prácticamente no está en el club más que un par de ratos, pues no sé, yo me parece que no sé cuándo se hace el trabajo, si es que se hace. Y luego defender esa gestión, pues con qué argumentos, es tan desastrosa. Es que yo tengo que utilizar esa palabra, es desastrosa y Pues está es que llevando al eso club a lo que a lo donde tiene está que ver la llegando. propiedad, macho. Es que no lo tiene que juzgar ni la afición, ni eso lo tienen que ver los de arriba. Que desde que se descendió, que encima descendimos ese año porque por 3 puntos, cuando estuvo Sí. Gómez, por muy poco descendimos. Sí, sí. Ya. Sí, Y sí. mira lo que es que esto como si sigue así, esto va para años, ¿eh? No va para. No es esto No, de no, bajar y subir, bajar y subir. La cosa está muy jodida, ¿eh? que Yo lo sí, que veo muy. Yo no sé si, la verdad es que nos estamos escuchando, es un desahogo generalizado. Yo no sé si nuestros oyentes, la verdad, igual esperaban algo diferente en el programa de hoy, porque claro, con la victoria parece que salen las heridas, pero bueno, con el speech inicial yo creo que dejo un poco claro el porqué de las cosas. Voy a leer unos comentarios que nos han dejado, que los había tenido aquí un poco apartaditos, y le damos paso a Ángel, que se acaba de unir, para que nos cuente un poco pues, cómo vio la situación. Venga, arranco con Triple Seco. Nos dice que a pesar de la victoria, que le cuesta ser optimista, que en un 11 contra 11 no hubiésemos sacado los 3 puntos. Y yo estoy de acuerdo. Que lo saben hasta en Lima. Y ahora toca jugar en casa, en un ambiente especulativo, enrarecido y de uñas al primer mal pase. Así será difícil ganar. Yo estoy de acuerdo que contra 11, es poco fútbol ficción, porque bueno, no sabes lo que hubiera pasado y lo que no, pero vamos, el partido pintaba a un empate, totalmente pintaba a un empate o a una derrota, depende de las acciones. Sigo, Norberto que no escuchaba, luego que sí, vale, eso nada. Ponferradismo nos dice que somos el Getafe de Primera Federación y que no sabe si le gusta o no. Ponferradismo, ojalá fuéramos el Getafe de Primera Federación, porque es que al Getafe no le marcan goles, pero es que la Deportiva lleva 9 en contra. O sea, ojalá fuéramos el Getafe. Safer nos diga, mira, nos da una alineación. Safer nos dice Diego, Andrés en portería, Diego, Moltenis, Novoa, Andoni, Frimpón, San Emeterio, Keita, Chemi, Borja Vázquez y Sergio Benito. Pues sí, una alineación que perfectamente puede valer, un 4-3-3 que perfectamente puede valer. Eh, yo creo que es más cosa del esquema para lo que tienes jugadores que de los que pongas ahí, pero sí, es una alineación que yo te podría firmar. Y luego FJM Deportiva nos dice, la de no renovar a Bustos por 10.000 euros y quedarte con mula, puntos suspensivos. Yo la verdad que desconozco si eso fue así. Y nos dice Rubencho96 que de parte de un bético que espera que subamos pronto a categoría porque nos lo merecemos. Pues mira, muy agradecidos desde el Bierzo, Rubenchu. No sé si lo merecemos o no, pero desde luego la afición de la Deportiva es la que siempre está. Eso es cierto que esta afición es perpetua. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si me escucháis bien, porque a mí hoy esto me Perfecto. va bastante regular y se me entrecorta mucho. Ahora este ratito que estabas hablando tú, Adri, pues se me cortaba bastante. Y bueno, ya me caí 3 o 4 veces, entré hace ya 20, 25 minutos y nada, ya me caí 3 veces. Bueno, vamos a intentarlo por lo menos. ¿Qué queréis que os Aprovecha. diga? Valoración un poquito. Voy a aprovechar a ver si no me Sí, caigo ahora y puedo cuéntanos. decir algo. Del partido, ¿no? Del sábado. Bueno, Partido, pues lo que situación, lo que os te apetezca. escuchando a ti y a Richie, que lo estuve escuchando también ya en varias intervenciones que tuvo, pues bueno, coincido bastante con vosotros. Las sensaciones, bueno, son de bastante pesimismo a pesar de la derrota, porque bueno, ves que el equipo no da 3 pases seguidos, ves muy poquito fútbol, ves que no hay centro del campo, que no proponen, que no hay bandas. Es que para mí es la más nada absoluta en términos generales. Cierto que se mejora. Bueno, pues para mí con los dos centrales que tienen que jugar, que son Gernovo, tal como está Prieto últimamente, aunque yo no lo considero el culpable de la situación, pienso que Ángel ahora mismo es quien debe de jugar y,
Y a partir de ahí, bueno, ya tienes una mejoría. Vuelves a jugar con los mismos que jugaste tanto en el puesto de central como en la portería en Avilés. Es verdad que también estuvo Andújar en este partido, juegas con línea de 5. Pero a partir de ahí es lo que decís vosotros, lo que acabas de decir, Adri, porque Di Renzo lo expulsan en el minuto 7, su delantero centro, ¿no? Juegas 51. pues prácticamente 45 minutos con uno más, si metes. Y aún así te achuchan con el 0-0, aún así te achuchan muchísimo los últimos 20 minutos, y creo que 11 para 11 y con un equipo con un poquito más de calidad que el Talavera, pues posiblemente hubiéramos visto una derrota más, ¿no? Y bueno, la fortuna que Xemi, que parece que está un poquito en estado de gracia, que está demostrando ser uno de los que tienen algo de calidad, pues bueno, lleva 2 goles seguidos y nos ha dado 3 puntos fundamentales. Se calmen las aguas y se tranquilice un poco el tema, ¿no? Yo, de todas formas, viendo que con la propuesta que hay y viendo que se ha lesionado de nuevo, bueno, Esquerdo, que ya tenemos esperanzas en que fuera nuestro salvavidas, y viendo cómo están los mediocentros, que encima Eneco Aguilar también parece que va a estar un mes fuera. No soy nada optimista contra un Zamora que va a llegar al Toralín el domingo, creo, ¿no? El domingo al mediodía, pues con necesidad de victoria, porque han hecho Domingo a una las plantilla 12. para estar arriba y llevan 2 derrotas seguidas. El otro día, increíblemente, que iban en el descuento ganando 2-1 y perdieron. No soy nada optimista, pero algún día tiene que llegar la victoria. Espero, en casa me refiero. Espero que esto les tranquilice un poco, pero las sensaciones para mí, repito, y no quiero extenderme mucho más en esta primera intervención, han sido bastante malas. No me ha gustado el equipo, sinceramente. Es que yo creo que a nadie le puede gustar lo que vio. Bueno, lo hemos hablado un poco ya antes, ahora te incorporas un poco más tarde. Pero bueno, en resumen, lo que hemos dicho, Ángel, es que el equipo Sí. jugó mal, el equipo lo de siempre, estuvo largo, estuvo fuera de posición, no hay un esquema defensivo, ya no existe ese esquema defensivo trabajado, no se hacen ayudas, no se dobla a los extremos, los interiores están perdidísimos, no saben cuándo tienen que saltar a hacer presión. Bueno, pues lo que viene siendo lo que llevamos viendo toda la temporada, pues ese es el resumen. Vale, mira, Sí, tocabas muy un de poco el acuerdo. tema de Esquerdo. Yo creo que igual a las 11:15 ya estamos entrados en materia, igual es tema de informaciones, igual ya es hora de informaciones. Vale, vamos a empezar por varias. Vamos a empezar por los cambios que hubo en el equipo. Mira, por la portería, cambio de Andrés Prieto por Ángel. El cambio de Andrés por Ángel, esto es información, se hace de la misma manera que se hizo el de Andrés o el de Ángel por Andrés. Me explico. Ángel se encuentra en el partido poco antes de empezar el partido, se encuentra que juega Andrés. Hace semanas, me refiero. Y en este partido, pues Andrés se encuentra minutos antes de iniciar el encuentro que juega Ángel. Por eso decimos que la gestión pues, es de aquella manera. Tú has trabajado de una manera durante la semana y llega la hora del partido y te encuentras otra. Luego, en las declaraciones de Fernando Estévez al acabar el partido respecto a Andrés, vamos, pues no han sentado bien a ningún jugador del vestuario, pero ni antiguos ni nuevos. O sea, pocos comprenden quizás que se señale a Andrés de esta manera en un momento en el que yo creo que no venía muy a cuento, porque después de una victoria, pues decir lo que pudimos leer de Fernando, que bueno, pues que se había sido injusto con Ángel, que Andrés, bueno, que era buen profesional, pero que había sido injusto sentando a Ángel. Yo creo que no tocaba. Creo que ese señalamiento era innecesario y no tocaba. Más cuando Andrés no te va a dar un solo problema por ser suplente y, como digo, tiene una excelente relación con Ángel Jiménez. No tocaba esa declaración. Por la portería no va a haber problema, porque como digo, tienen una excelente relación, uno va a ayudar al otro y el otro al uno. O sea, quiero decir, eso va a ser una base de aceite, no va a haber absolutamente ningún problema. Ahí puede estar todo el mundo tranquilo. Luego, más informaciones o más cosas que nos llegan. Adelantamos esta tarde la lesión de Esquerdo. Todavía no se puede saber alcance de la lesión del mediocentro de la Deportiva. Sabemos que salió del entrenamiento pues cojeando, con visión o con pinta de tener un dolor en la zona del abductor, parece ser. Y bueno, pues alcance de la lesión todavía por confirmar, pero vamos, pinchazo en esa zona que se echaba la mano ahí mientras lo llevaba el fisio y tal, pues mesecito, depende del tiempo de la rotura.
Aguilar por la tarde hemos leído, se ha filtrado también que tiene un mes de baja, o sea que estamos en esa zona un poco despoblados. Y luego lo que os adelantaba, y ya os doy paso a mis tertulianos, os adelantaba el casting de entrenadores. La semana pasada se inicia un casting de entrenadores, se llama propios y extraños, o sea, no os creáis que esto, no, aquí se llama a todo el mundo a ver qué entrenador quiere venir, cuál está dispuesto y a pedir referencias aquí de todo el mundo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues parece que no se han recibido demasiadas respuestas afirmativas a las preguntas que se han hecho. La Deportiva a día de hoy, hasta donde sabe Hora Deportiva, no tiene un entrenador suplente en caso de que llegue el cese de Fernando Estévez. Y claro, decía Ricardo antes que a él le parecía mal que ese casting se produjera. Yo te adelantaba antes y lo confirmo ahora. A mí me parece que es lo que tienen que hacer. Porque el ridículo espantoso que sufrió la Deportiva cuando cesó a Íñigo Vélez para que le dieran calabazas en ese momento los dos entrenadores que tenía palabrados, para luego firmar a Juanfran otra vez, eso no se puede reproducir. Y en esas estamos. Esas son las informaciones que os podemos aportar a día de hoy del estado actual del club, a pocos días pues de un duelo que vuelva a ser trascendental. Perdona, Adri, Adelante, adelante. a raíz de esto último que, bueno, de lo que comentabas del casting de entrenadores, es que yo creo que si los entrenadores que están en paro les llama la Deportiva y se ponen a ver 2, 3, 4 partidos de la Deportiva, ven la plantilla, lo que hay, a lo mejor dicen, en menudo jardín me voy a meter. Es que probablemente a lo mejor dicen, es que con esos mimbres a ver qué cesto hago yo. No sé si me coges No, por donde tienes voy. toda la razón del mundo. O sea, ese es el problema que está habiendo, pero no deportivo. Un entrenador cuando va a hacer, un entrenador competente, cuando analiza su llegada a un futuro club, mira los partidos, mira la plantilla y mira hasta dónde cree que puede llegar. Perdón. Claro, ¿y cuál va a ser Claro, la exigencia? Porque claro. si ahora viene un entrenador y pretende la dirección deportiva y la propiedad que le garantice que lo va a meter en playoff, hombre, con estos mimbres, salvo que en el mercado de invierno, lo que decía Manuel con toda la razón, que es lo que también, y sería importante mirar, sobre todo algo en la parcela del centro del campo y algo ofensivo. O sea, necesitamos un delantero, pero un delantero de otro tipo, o sea, un delantero que, bueno, pues para poder jugar, no sé, a otro delantero, no sé. Yo creo que ofensivamente nos falta algo, o algún extremo, algún jugador que, pues que tenga regate, desborde, que se vaya. Yo veo otros equipos que tienen jugadores y sin ser grandes jugadores. Lo vimos el Talavera tenía jugadores que entraban muy bien por banda, y yo no creo que tengan presupuestos muy altos ni que sean jugadores con unas fichas altísimas. Entonces, bueno, yo creo eso, que hay que trabajar, mirar el mercado y buscar cosas que te den ofensivamente algo. Porque, bueno, a nivel defensivo, si uno analiza lo que es la defensa en sí y la portería, pues hombre, trabajándola un poco, es una defensa que te puede dar mucha solidez y es una defensa para encajar poco y para darte puntos desde atrás. Eh, Nos falta algo en centro de campo, en la parcela creativa y sobre todo ofensivamente algo pues eso, que alguien que se desmarque, que juegue entre líneas, que se vaya, que tenga regate y que desborde, no sé, algo así. Yo creo que son las carencias que tiene el equipo fundamentalmente. Es que lo dijiste tú antes, esto. Con una buena defensa y un palomero, un tío de palomero arriba rápido, ya tienes medio partido hecho, macho. Solo que le lances un balón largo y que le coja la espalda a unos centrales de un equipo por ahí, no sé, de estos. Es que no tiene tanta ciencia el fútbol como le estamos. Yo creo que con una buena defensa y un par de tíos rápidos arriba, en primera federación no necesitas más, macho. Yo No, ahí hombre, discrepo, ¿eh? El fútbol de Bueno, primera digo, federación ya no es el que era. Aquí no hay sí, equipos bueno, que sean pero es que horrorosamente malos, ¿eh? es que no llegamos ni a eso, macho. No tenemos ni tan siquiera esa capacidad de decir, nos vamos a meter cinco atrás y sacar. No tenemos ni esa capacidad. Mira, la Ni, plantilla de la ni Deportiva, tácticamente ni de jugadores, porque igual lo hay, pero no lo vemos. Vamos. la plantilla de la Deportiva
hay que dejarse ya de la tontería esta del humo que nos vendieron en verano, de que tenemos 25 jugadores que son súper versátiles y que un centrocampista es lateral eso es una chorrada, eso es una milonga. Un lateral es un lateral y un centrocampista es un centrocampista, y una cosa es que un día te haga el apaño y otra cosa es que puedas ponerlo ahí, ¿vale? Vamos a desterrar esa milonga que todos compramos, me incluyo, y vamos a ser serios. La plantilla deportiva tiene incógnitas. En la delantera, ¿vale? Porque tenemos 3 delanteros, el titular ahora es José Luis Cortés. Yo a priori creo que es el que debe ser titular, pero bueno, tiene las carencias que llevamos reseñando desde la temporada pasada y que no voy a repetir ahora. Luego tenemos los extremos con profundidad y con desborde. Tenemos a Borja Vázquez, única y exclusivamente, solo tenemos a ese. Si Borja Vázquez no juega o juega poco porque tiene muchos pecados de juventud, pues no tienes ninguno. Luego, en el centro del campo, hay incógnitas, porque claro, has firmado un montón de centrocampistas, pero como el año pasado no había pivotes, pues este año decidieron que tenía que haber 3. Pues no había, pero ahora tenemos 3 pivotes. Y claro, resulta que se te lesiona Esquerdo y se te lesiona Neco Aguilar y lo que no tienes son interiores. Entonces, esta temporada lo que no hay son interiores. Hay que ver, y el club debería hacer un análisis serio, porque otra vez otro jugador se vuelve a lesionar, otro jugador que no acaba de recuperarse. Pues habrá que hacer primero un análisis serio ahí y luego ya en el tema del mercado, pues saber qué plazos, cuánto va a tardar. Quizás es una posición a reforzar. Y luego los laterales, claro, es que los laterales, el lateral derecho solo tiene a Diego Moreno porque Jorrín, pues parece que esta temporada va a contar nada y menos otra vez. Entonces, si Jorrín no cuenta nada y menos otra vez, quizás necesites otro lateral ahí también. Porque claro, Diego Moreno llega al minuto 60 y ya no es jugador. Claro, ¿a dónde voy con todo esto? ¿Vosotros creéis realmente que la Deportiva va a fichar 5 jugadores en invierno y va a dar 5 bajas? Yo no. Bueno, si me permites, Pues es que es lo que has dicho tú, Adri, son muchas cosas nuevas, muchas piezas las que necesitaría el equipo para ser un equipo competitivo y estar en la zona alta, ¿no? Ya no es como otros años, por ejemplo, la temporada pasada, que todos reclamábamos otro nuevo en el mercado invernal y que ya vimos lo que nos trajeron, a Pau Ferrer. Pero claro, el año pasado teníamos otras cosas que no tenemos este año. Teníamos algo más de creatividad en el centro del campo, teníamos mejores bandas, un chico con gol, otro chico con mucha calidad como Yeray, y este año todo eso no lo tenemos. Y encima también mejores carrileros. Es que lo que aportaba Carrique no te lo aporta Diego Moreno. Al final, claro, me estás hablando de un lateral derecho, de un medio centro como teníamos en el último ascenso, como puede ser Larrea, alguien que genere mucho más fútbol, ¿no? O como, no sé, alguien de ese perfil. Ahora tenemos casi más todo mediocentros defensivos. 2 buenas bandas y un delantero. Son demasiadas piezas, eso es imposible. Sabemos que en el mercado invernal, como mucho, puedes acertar en un fichaje o 2, pero 5, a no ser que tengas muchísimo dinero y seas muy hábil, imposible. Con lo cual, bueno, aquí tienes que valorar qué es lo más perentorio. Igual claro, no es lo más perentorio, quizás un delantero centro, ¿eh? Claro, pero vamos a ver. Si no, alguien más en el centro del campo que genere. A lo mejor no, 5 no puedes. Sí, no, digo que a lo mejor no puedes. Yo entiendo que no, y es que es imposible. No, es imposible. La Deportiva en la situación que está, que pueda cambiar 5 jugadores, dar 5 bajas y fichar 5. Pero a lo mejor 5 no, pero igual sí se puede hacer esfuerzo por 3 bajas y cambiar 3 jugadores. Es que, o se debe trabajar para ello. Es que lo que está claro, que por mucho que digan que con estos bueyes hay que arar, si tú tienes que arar muchas hectáreas de tierra y los bueyes harán poco, a lo mejor tienes que cambiar alguno de los bueyes para arar un poco más. O sea, y es así. O sea, yo creo que independientemente de que traigas otro entrenador con otro estilo, que trabaje de otra manera, no sé, que bueno, visto lo visto, pues obviamente ya esto es la crónica de una muerte anunciada, aunque bueno, yo tengo el pálpito de que este domingo va a volver a ganar de aquella manera. O sea, sí, ¿Tú crees? yo sí, tengo el pálpito de que va a ganar de aquella manera, pero ya va a ganar así, o sea, no sé, un poco así como se ganó, vamos, que era lo que veía venir yo, que no porque hiciéramos un gran partido ni nada, sino porque, bueno, que nos iba a salir una y iba a salir cara. No había ganado nadie en Talavera hasta ahora. Ya, pero bueno, de esas cosas que te vienen a la mente. De todas maneras, estamos hablando,
no hemos cambiado el chip y estamos hablando de mejorar el equipo con vistas a jugar, a ascender o a jugar el playoff. Y yo creo que No, ahora no, lo que no. tenemos que pensar es en la supervivencia, ¿eh? Más que No, no, Somos muy nada. no. optimistas. Yo tengo Como, miedo al como, descender esta como este temporada. domingo se pierda con el Zamora, no sé si alguno se caerá ya del árbol, macho, porque yo la cosa la veo que está muy jodida, ¿eh? No, No sí, sé, sí, sí que yo o sea, tengo esa intuición, no sé, a lo mejor me equivoco y ojalá. os reís de mí, No, 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 pero, no, yo no me río. pero Ojalá, quiero yo decir, creo que se puede ganar, de cualquier manera vamos a ganar, pero a la larga yo aquí no no, veo no, color, no veo trazas. si va a ser pan para hoy, hambre para mañana, a ver si me entiendes. Si es que el equipo difícilmente va a mejorar, pero en vez de ir a mejor, empezó, digamos, regular tirando a bien. Y luego siguió regular tirando a mal, y ahora está medio mal, y ahora está mal tirando a peor. O sea, pues el equipo no mejora, al revés, empeora, porque además haces cosas que no son para mejorar al equipo. Cuando tú cambias los dos mejores centrales que tienes al principio de temporada por un error o dos que hayan podido tener, en vez de trabajar esos errores con ellos y tratar de mejorar, y empiezas a cambiar todo y a dar palos de ciego, pues al final vas para atrás. Bandazos en la portería, bandazos Claro, en la defensa, bandazos arriba, bandazos en la banda, por todos lados. Se claro. va. Intentar Hombre, Manolo, encontrar, cuando las cosas no funcionan, el entrenador lo que busca es Sí, hacer cambios, pero obviamente. Claro que manda. ya, pero a veces tanto cambio no sé yo. Pero luego los No, cambios hombre, es eso está que claro. van a peor. Si no son mejoras, son peoras, ¿me Tú tienes entiendes? que Es buscar el 11 más como, fiable, el 11 que mejor te resulte, y de momento no lo he encontrado. sí, no, sí. pero además trabajo de una manera, estaba trabajando. Bueno, yo lo que digo, yo es que lo que vi, lo que observé, yo vi el partido, además, precisamente en el campo de la Vila, los campos que tienen grada así alta, si te pones en la parte de arriba es donde mejor se ve el trabajo táctico del equipo, es cuando lo ves mejor. Cuando estás alto, a lo mejor a alguna gente le hacía gracia lo de Luis Enrique, lo del andamio. Pero es que yo lo entiendo perfectamente, es que a mí me pasan los campos. Yo cuando voy a un campo grande siempre me gusta ponerme arriba porque es como veo, realmente ves los movimientos tácticos del equipo, cómo se repliegan, cómo se hacen las ayudas. Es que es cuando lo ves mejor. Desde la altura se percibe mejor. Y yo lo veía perfectamente, se había trabajado eso. Otras cosas a lo mejor se veían carencias, pero es que eso que se hacía bien o medio bien, pues ahora ya ni se ve ni por asomo. O sea, es que no lo ves ni 5 minutos del partido. Yo Y entonces ahí, el otro día vi la alineación 5 minutos cuando puse la tele y no me disgustó. Digo, hostia, tres centrales, bueno, vamos a ser fuertes atrás y a ver si. No, no, es que éramos débiles, era lo mismo. Entonces, porque había un desequilibrio, un desajuste. Tú tienes dos centrales que saben, o sea, que se entienden, que han jugado bien, que juntos juegan bien. No metas en medio a nadie que a lo mejor lo que hace es empeorarlos, porque es que tú pretendiendo defender más por acumulación, defiendes peor. O sea, yo estoy convencido de que de haber salido con la línea de cuatro, con los cuatro que jugaron en Avilés, con esa defensa de cuatro, que para mí es la que tiene que jugar, y mete un jugador más en el centro del campo. Y es que tampoco era tan complicado. sí, sí, Y eran balones largos a las espaldas de los defensores, el Borja espectacular, el Moreno también espectacular, pero eso debió de ser un espejismo, no lo debimos de soñar, macho. Yo tenía Yo los os voy a decir recuerdos de lo que hubiera Barragán, de hecho cuando. en Habla, este habla. partido. O lo que hubiera hecho en este partido, yo os lo voy a decir. Porque además es que el Talavera, para que analice un poco al rival, pues ve que, oye, pues es un equipo que de juego interior son más de lateral, digamos, ¿vale? Más que de juego interior. Entonces, yo lo que habría hecho sería meter a. Y quizás Chemi pueda jugar de delantero. Es que quizás en esa punta pueda jugar Chemi, porque debe ser el jugador con más gol que tiene. Chemi o Cortés. Y a uno de estos dos, a Borja, Valle o a Chemi, lo habría metido en el centro del campo. Porque tienes que tener algún jugador que sepa que una pelota es redonda, hombre. Tienes que tener algún jugador que te pueda lanzar una transición, una contra, que te pueda lanzar un balón a una banda. ¿Vale? Y se habría jugado con un 4-3-3, con media punta probablemente, que es para lo que vale este equipo. Y al Talavera le hubieras hecho muchísimo daño, porque tú pones a los dos centrales, que efectivamente son los mejores del equipo, que son Boris y Ger, y quizás pones a Ger en su posición de una vez, porque yo no sé por qué Ger tiene que jugar ahora caído a la derecha, cuando su mejor posición es la izquierda. Pero bueno, eso ya igual es mucho pedir. Y bueno, Borja Valle quizás no tenga permiso para poder jugar en este equipo de titular. Entonces quizás tengas que poner a Chemi en el centro del campo. Bueno, pues a Chemi. A un jugador, a falta de los que están lesionados,
que sepa que un balón es redondo. Vamos a simplificarlo lo máximo posible. Ya que no está trabajado, vamos a simplificarlo. ¿Hola? Sí. Te estamos Pues que pensé que escuchando. se había. Perdón, pensé que se había caído, porque pegó aquí un petardazo raro en el ordenador. No, te estábamos escuchando. Es que nos hemos quedado callados Sí, todos porque esperábamos a que continuases. No, decía, es que me pegó La un pausa. petardazo raro y tal. Decía eso, que ya que no está trabajado, que vamos a simplificar el esquema, vamos a hacer las cosas que sean lo más cercano al fútbol que todos los chicos estos han jugado toda su vida, ¿vale? Sin cosas raras, sin mecanismos que no los hay, pues pon un tío que sepa que la pelota se le puede pasar a este y pon al de la banda, le dices al lateral que doble al extremo, a poder ser, que de vez en cuando lo doble, ¿sabes? Y genera superioridades. Y ya, vamos a lo básico. Pero hombre, es que tú no puedes salir a Talavera con defensa de 5, con Andújar y con un cemento armado infumable para defender un empate jugándote el cuello. Es una barbaridad. Y la duda, y ahora te dejo Ángel, la duda que tengo es cómo va a salir contra el Zamora. ¿Pretende salir con defensa de 5 en casa contra el Zamora a no proponer? ¿Al Toralín que silbó a Vélez teniéndote primero por hacer eso? Seguro. No la riendo. Es que eso No que sé a lo dices que tú, va a Adri, lo jugar. hablábamos el otro día tras la victoria. O incluso antes de la victoria. Bueno, antes de la victoria, perdón, cuando vimos la alineación. Y creo que hasta ahora Marco, que no está aquí, lo comentó. Que, ¿qué pasará si con esta alineación sale bien la cosa, como salió? Por lo menos salió en el resultado, que es lo más importante. ¿Repetirá contra el Zamora este esquema? Esa es la pregunta. Yo creo que no, pero bueno, como le salió bien, pues igual vuelve a jugar lo mismo en casa, algo que el Toralín pues no le va a gustar, pienso yo. Yo pienso que debe de volver de todas maneras, al esquema habitual, aunque no si te funcionara. sirve Yo para, no veo jugando contra el Zamora con 3 centrales al equipo, sinceramente. si te sirve para Si te ganar sirve para tiempo e ir ganar mejorando algo, ganar Sí, tiempo, ¿eh? No, o yo sea, tengo mis ganar dudas. No sé puntos lo que y hará el ganar domingo, tiempo. la verdad. pero No vamos a sé ver, lo que ganar hará, y bueno, es lo Pero que dice Adri, que claro, tenemos poca creación. Si tienes 3 centrales y tienes mediocentros que no crean, pues la cosa se va a complicar. Yo así no veo ganando el partido contra el Zamora, no, sinceramente. pero es que Bueno, además pues se se puede ganó ganar, se perfectamente, ganó como se porque ganó. en una jugada aislada, en balón parado, en cualquier cosa se puede ganar, efectivamente, pero lo veo más complicado Y así, luego el balón parado no sinceramente, lo sin hemos generar. comentado, chicos, pero el balón parado es sí, una vamos. barbaridad, ¿eh? O sea, cada falta que te lanzan es que es un infarto, tío. Y en Sí, sí, ataque produces -1000. Sí. Sí, No, bueno, lo totalmente, de balón Adri. parado es que no está trabajado absolutamente nada, o sea, pero nada de nada. Es defender por acumulación y sacarla como sea, o sea, intentar llegar a que los centrales, los más altos, despejen el balón como sea, pero es que nos rematan algunas que es que yo no sé, porque es que marcamos mal, o es que no se marca bien. No hay, Es que no, con tres no. centrales, con dos especialistas por arriba, que son Boris y Andújar, todas las que te remataron por arriba, yo lo veo Bueno, una barbaridad. y un Dabarrena que va bien por arriba, y es que yo yo creo que Andújar lo saca más bien para cuando nosotros sacamos balón parado o córner, a que vaya a rematar, ¿eh? Porque a defender, yo creo que tiene más sentido eso con Andújar, ¿eh? Porque Bueno, encima siempre anda rondando el área, no sé cómo se arregla, pero es que tener un tío de central para que te remate las jugadas, los corners y las jugadas a balón parado, no sé, a mí me parece un disparate, vamos, no pues le otro encuentro sentido no sentido. te creas que tiene, ¿eh? Porque Todas el tío sumas, si se... hablabais de lo que funciona, o sea, para mí, lo único que ha funcionado, lo único, y que ha funcionado un poco bien, es lo del primer partido. O sea, y si quieres repetir algo, pues vuelve a intentarlo. Yo es que, si fuese el entrenador, repetiría la alineación, no porque, bueno, está en eco lesionado, pero el resto del equipo puede repetirlo perfectamente. Y intenta, bueno, pues alguien que juegue en la posición de Neco y intenta repetir ese partido. Si es que ha sido lo único que ha funcionado. Lo único que se ha visto que ha funcionado. De todas maneras, si el año pasado yendo casi como tiros al final, tuvimos que traer una psicóloga, macho, ahora la cosa está para, no sé, para psicólogo, psiquiatra y Está para poner tranquimacín, no sé, está para traer a medicación en Rocío de vena, yo interna. qué sé. O Bueno, pero, a ver, ingresar ya en psiquiatría ahí en el hospital del Bierzo, está la cosa, ¿eh? lo que pasa que ahí fue un momento puntual en el que el equipo
sí quería y no podía. Y a lo Pues mejor... ahora mismo, no sé, No, no, si no quieren, estamos jodidos. no, no, Quieren, quieren, es que porque no quieren, pueden quieren, tampoco. Claro, quieren, no, no. Yo no pues, dudo de absolutamente ningún jugador de los que salieron, de los 16, porque bueno, ahora con 5 cambios juegan 16, ninguno de los 16 que han salido en los partidos que hemos jugado ha demostrado que no quiera. O sea, lo que pasa es que, bueno, las carencias son las que son, los errores que se cometen son los errores que se cometen, y bueno, hay lo que hay. Y tampoco se trabajan cosas. Es que a veces los jugadores se ven huérfanos en el sentido de que les faltan, pues eso, conocimientos, herramientas, lo que digo yo. O sea, quiero decir, te tienen que mejorar y te tienen que decir cómo debes jugar, cómo, pues, qué tienes que hacer con el balón, de alguna manera. O sea, tú, pues, y el jugador que está Y una sentado, herramienta es esa, Ricardo, lo que hablabas, el balón parado. Que, por ejemplo, por hace 2 años ejemplo, con también Vélez se no veíamos trabaja. nada de fútbol, pero en balón parado éramos muy fuertes en ambas áreas. Y este año no lo somos. Sí, Ese sí, es sí, sí. un No, déficit, una carencia enorme. claro. Y otra cosa que veía con Vélez y que se trabajaba es que cuando había un rechace se salía a tapar ese balón como fuera, o sea, todos los jugadores, porque es que cuántos balones nos intentaban tirar en segunda jugada y salía cualquier jugador y lo tapaba y no llegaba ni a tiro, o sea, salía rechazado el tiro. Es que ni eso se trabaja, o sea, yo Bueno, a creo mí que... la etapa de Íñigo en la deportiva me la definen. A mí a Íñigo me lo definen como un entusiasta y un auténtico enfermo del fútbol, en primera instancia, y en segunda instancia un enfermo del fútbol control defensivo. Es decir, es cierto que era un entrenador hiper defensivo, pero no es menos cierto que el tío, cuando llegaba un jugador a la deportiva y lo quería firmar, imagino que con sus otros equipos haría parecido, le mandaba una cantidad de información al jugador y le decía exactamente qué esperaba de él y cómo lo esperaba y cómo tenía que llegar a hacerlo a cada jugador de manera individualizada para que encajase en ese sistema defensivo, que el equipo fuese tan poco goleado no era una casualidad. Eso era obra del trabajo. Y luego es verdad que me dicen que en ataque pues era más simple. Había tres, cuatro cositas, cuatro conceptos, cinco que estaban muy claros, que se explicaban muy claros, pero hombre, no era un entrenador hiperofensivo en este caso. O sea, tenía su arsenal defensivo y sus tres, cuatro cositas arriba, pero oye, todos sabían lo que tenían que hacer. Yo a día de la deportiva insisto, y ya es la última vez que lo voy a decir, lo prometo, no, tú ves a cualquier jugador y no tiene ni pajolera idea de qué tiene que hacer con el balón. Tú los ves recibir el balón, a todos les quema, porque es que no saben qué hacer con él. No ves un movimiento arriba, no ves un movimiento atrás, en el centro del campo no se ofrece nadie y así es imposible jugar al fútbol. Imposible. Y al único que pide el balón, que lo quiere y que intenta hacer algo, lo criticamos. Es que es triste también eso, porque tenemos un jugador Esa es que otra. no se esconde nunca, que pide el balón, que lo quiere, que intenta jugarlo, que baja abajo, que recupera, que intenta estar en el centro del campo e intenta llegar arriba a pesar de todo. Y bueno, porque falla un gol pues, o un penalti, ya lo crucificamos, pues es que, vamos, pero es no. que eso pasó con Yuri. Es que yo estoy en la grada y ahora no, porque Yuri ya no juega, pero Yuri, había gente que le pitaba, macho. Sí, Que el sí, sí. primera, Si el problema no es que la gente le pite, ¿eh? O sea, no, no, Borja le Valle, que creo insulta, que es le el llaman de todo, jugador. hijo de puta, vago, Sí, inútil, sí. las de Dios, ¿sabes? O sea, que no, Borracho, o Pero sea, sin digo Borja pitar Valle, que por creo que es decir. el jugador al que Ricardo se está refiriendo, el problema no es que el público no quiera que juegue o quiera otra cosa, que el público es soberano y es respetable, ¿eh? O sea, no están bien los insultos, pero yo cuando Borja Valle sale sustituido siempre escucho un sonoro aplauso. O sea, que no creo que el problema sea el público. El problema de Borja Valle es personal. Es personal con cierto empleado del club. Claro, Fin. pues a eso me refiero. Pero a ver, y Que con todo el mundo lo tenga alguna, claro, ¿eh? Esto no es a ni ver, rendimiento deportivo ni con el público. Es un no, problema no. personal que cierto empleado del club tiene con él. Sí, sí, no, y hay alguna, pero es que hay alguna gente en el entorno del club que también lo señala. Y a mí me parece una injusticia, o sea, porque además es el jugador, visto lo que tenemos en el equipo, probablemente el jugador que tenga más calidad individual, probablemente, en el aspecto ofensivo, que él es un jugador ofensivo. Defensivamente, pues no, porque no es un jugador, no es su faceta, no es su trabajo. Y a pesar de ello también defiende, o sea, es un jugador que no se esconde a la hora de defender, que baja y apoya también abajo. Entonces, yo no entiendo ese entorno y a la dirección deportiva que señalen al jugador que vale, tendrá sus carencias y hará sus cosas mal, como todos los jugadores.
pero el compromiso, el trabajo y lo que da y lo que intenta dar, vamos, otra cosa es que le salgan mejor o peor las cosas, lo que decimos, porque también Andrés es un pedazo portero y no está teniendo sus mejores, o no estuvo teniendo sus mejores partidos en la Partidos. Deportiva. Sí, Pero pero en el caso de Yuri, que Yuri fue el jugador franquicia de la Ponferradina, ¿cuántos años? Menos el primero, todos los años. Se dejó marchar al jugador franquicia para quedarnos con el panadero y Sobrino. ¿Dónde está Sobrino hoy? En la Cultural. Y el panadero ya no se sabe ni dónde anda. No Bueno, tengo Yuri no noticias de se él. le dejó marchar. O sea, Yuri Bueno, se fue porque la oferta era escandalosa y era irrechazable. Entonces, bueno, ahí, pero se lo pusieron a huevo entonces, porque es que el entrenador no hacía nada más que salir en ruedas de prensa a hablar Se mal de juntó el Yuri. hambre con el hambre, se También, juntó el hambre con las ganas de sí, comer en aquel ¿sabes? momento. Entonces, sí, es verdad que igual no había tenía, muy buena relación tampoco. ya, pero igual necesitaba un empujoncito y se lo dio el personaje esta persona, ¿no? Que luego, Es mira, posible. más no se supo de él. Y ese año nos costó el descenso, porque yo creo que si Yuri sigue ese año y si hubiera ido, dice, mira, pues te vas el año que viene un año, pero acabar la temporada, pues Sí, no. hombre, sí, yo creo que cuando Yuri marchó en el mercado de invierno, es de memoria, pero vamos, creo que la Deportiva estaba incluso optando a playoff de Sí, aquella, sí, en puestos de pues optar a playoff. que luego, sí, sí, estábamos arriba, pero es que luego se cayó en picado. Claro, claro. En Bueno, el a Puente de la Yuri, Constitución ganamos 3-0 a Osasuna en el Toralín un domingo por la mañana, al mediodía. Y ese día era es el Puente de verdad. la Constitución ya, que ya Es, no era, ya iba es que ese la año temporada bastante avanzada. jugamos con el Osasuna que falló un penalti a Corán, macho, que si mete aquel penalti no Sí. se hubiera Pero eso descendido fue y ya en la segunda descendió al vuelta en Osasuna, Pamplona, macho. un Sí, sí, empate a sí, cero. te hablo de Pero la digo, segunda vuelta, que luego cuando te empiezas a pero en la acordar de primera aquellas vuelta, movidas, sí, sí, porque ya no sí, sí, estaba le Yuri, pero en ganamos la aquí primera y vuelta allí, contra los Osasuna se gana 3-0 en casa. Yuri marca su último gol, el noveno de esa temporada, antes de irse, y acabamos esa jornada cuartos o quintos. Tremendo. Y a partir de ahí empezó la debacle del es equipo. que luego yo me Así acuerdo del por la penalti que se tira jornada. ahí en Pamplona a los Osasuna, que lo tira Corán y es que les temblaban a todos las piernas, que igual lo tira Yuri y lo hubiera fallado, ¿no? Pero que ese año si marca Pero ese bueno, penalti sí, luego a final de por, temporada, sí, por no desviarnos de lo que estábamos hablando, que es el tema de Sí, Borja sí, Valle. sí. Bueno, al final, a la afición aquí en Ponferrada y en cualquier club siempre pone el foco en el jugador, pues de más calidad, el jugador más relevante, por así decirlo, ¿no? Siempre es el más querido en muchos casos y por otra parte también el el más más odiado. criticado o odiado. Suele pasar. La gente siempre va a poner va a poner los focos. Muchos años lo puso en Yuri y ahora lo ponen en Borja. Y dentro de unos años lo pondrán en otro jugador que sea No, a lo Ángel, yo mejor no el estoy de acuerdo. referente o el filete del Es equipo. que No, se vendió a Easy le dieron salida en un mercado de invierno en 0,5 por el Cortés, que le daban dinero, no lo echaron, macho. Hay cosas que son incomprensibles. Mira, yo con lo de Borja, y lo hemos hablado alguna vez y creo que ya no merece redundar, eh, lo de Borja no puedo estar de acuerdo porque es que no es cosa de la afición. Lo de Borja es tema sí, dirigido. ahí también es Lo de verdad. Borja es También que tiene razón. hay un sector de la gente que es cierto que a Borja Valle no le perdona su pasado y no le perdona a veces que pudo venir y finalmente no recabó y no tiene el ejercicio de empatía de entender pues que quizás las ofertas eran patéticas y no se podían aceptar. No, es respetable, ¿eh? Es respetable que a ti no te guste un jugador o que le tengas la matrícula cogida por eso. Yo, al menos, para mí es respetable. Siempre que no haya faltas de respeto graves y demás, lo que siempre digo, para mí es respetable. El problema es que esto, unido a lo que se está produciendo, le convierte en la diana ideal, pues simplemente para despejar un poco, para hacer un poco de pantalla de humo de otras situaciones que son más graves y que nada tienen que ver con Borja. Borja es un tío que a día de hoy está en Ponferrada y está comprometido. es que ahí es a donde yo iba, Adri, es precisamente eso lo que estás diciendo ahora. No a la afición, yo no me refería a la afición para nada. Claro, Por supuesto que la afición como aficionado, y hay un día que está mal y se le puede silbar, si es que no, el tema no es ese. O sea, el primero que sabe que que no ha hecho un buen partido es el jugador, que no sé, y vamos, un jugador como Borja que tiene el callo y el culo pelado de, como se suele decir, de jugar al fútbol el día que no está bien y si le silban, pues bueno, él lo entiende y lo asume. No ha estado bien y no ha estado bien. Yo no me refiero a la afición, me refiero a eso que tú estabas diciendo precisamente, que yo no sí, entiendo
el mejor jugador que tienes, o uno de los mejores, bueno, el mejor ofensivamente, desde luego, la parte de la ofensiva que tienes, ojalá tuviéramos, Borja fuera el peor de todos los que tuviéramos ofensivamente, ojalá, pero es que ahora mismo yo creo que sí, que es el Te mejor que tenemos. insisto, es un tema, insisto, es un tema puramente personal de cierto empleo del club con el jugador, con Sí, él y pero con Andrés, por capitanes y por representantes de la plantilla el año pasado, y por jugadores que el año pasado dieron la cara por sus compañeros y por un compañero como era el entrenador, que era uno más en ese vestuario. Y eso no se les va a perdonar. Y se va a hacer todo lo posible para que eso se utilice. No se les va a perdonar por parte de cierta persona y de las campañas dirigidas que lanza. Y ese es todo el problema que hay con Borja Valle, que no os vendan otra película. No, no, pues yo no me cansaré de defender. Esa reunión que todo el rato se está haciendo mención a ella es falso. Esa reunión no se produce de esa manera. Y luego que cada uno, de verdad, que cada uno crea lo que quiera creer en conciencia y una los puntos de la manera que los quiera unir. Yo cuando veo a un tío dejándose los cojones en el campo, a mí me resulta muy raro pensar que ese tío quiere que echen al entrenador o lo sugiere de esa manera. Esa famosa reunión ni la piden ellos, ni se producen esos términos, ni se dicen las cosas que se están filtrando. Y acabo. El tema de las filtraciones es gracioso, porque a algunos se nos achaca informar con cosas que son ciertas, y luego por otro lado hay filtraciones que solo pueden salir de un sitio, porque si en una sala hay 2 personas, pues tú me dirás. Y ahí no hay ningún problema. Ahí no existe ningún problema. Y sin entrar a ahondar más, insisto, la matrícula a Andrés y a Borja Valle se la tienen tomada por lo que os cuento. Al final de la temporada pasada y durante ella se dio la cara por Javi Rey varias veces. A Javi Rey se lo consiguieron quitar de encima, a los capitanes no. Se los intentaron quitar de encima con una bajada de sueldo que ambos aceptaron. Y eso es todo lo que ha pasado. Y cualquier otra película que os quieran vender es falsa. Y con eso acabo. Nada, yo solo quería decir que cuanto más le ataquen, yo no me voy a cansar tampoco de defender a la persona, porque sobre todo a la persona, porque considero eso, que es una persona que ha venido aquí comprometida y que está haciendo su trabajo y que está siendo profesional y está ejerciendo de capitán siempre y está mirando lo mejor de la deportiva, lo mejor del equipo. Entonces, sí, cuanto más le ataquen, yo desde aquí más lo defenderé. Por eso, porque me parece una batalla injusta, absolutamente injusta. Y por eso insisto en ello, no por otra cosa. Y no me refiero, ya digo, que es que va por quien va por la dirección deportiva y por lo que filtra la dirección deportiva y por los palmeros de la dirección deportiva, porque hay que decirlo así. Aquí hay una serie de palmeros de la dirección deportiva que todo lo que le interesa a la dirección deportiva que vayan diciendo por ahí interesadamente y que muchas veces son cosas medias verdades o directamente cosas que son falsas, para que dar mala imagen de determinadas personas dentro del club o bueno, dentro del equipo, determinados jugadores o entrenadores o lo que sea. Entonces, desde aquí, los que podemos y los que tenemos digamos, un micrófono y que nos puede oír cierta gente, hay que desmentir todas esas cosas porque es la labor que debemos hacer y cortar de raíz toda esta gente que está ejerciendo de palmeros. Hay que desacreditarlos. Y es que No se pueden dar. lo has dicho muy bien, Ricardo. Yo, en este altavoz que hemos construido entre todos, en este proyecto coral que es tan bonito, que se llama Hora Deportiva, yo desde aquí ni voy a atacar a nadie, ni voy a desacreditar a nadie, ni voy a tachar a nadie de mala persona que no se lo merezca. Para mí, una mala persona es el que le desea a un jugador que le acosen por la calle, que se lesione de gravedad, que le agredan, que le insulte gravemente a él y a su familia. Eso es una mala persona. Otra gente que dé otras informaciones que ellos tengan y en conciencia crean que es verdad, oye, cada uno da lo que tiene y lo que cree que es verdad, y yo ahí no me voy a meter en absoluto. Pero mi labor, entre comillas, sí es desmentirlo, sin entrar en problemas, sin entrar en ataques ni historias, mi labor es desmentirlo, sí, porque pero eso no se produce así. Adri, hay que diferenciar que en el campo, los días de partido, la afición la aplaude, la gente la aplaude, pero el jateo y el odio de las redes sociales, eso es 24/7, ¿eh? Eso no se lo quita de encima o... Bueno, Hay pero es que, que, como hay bien dice que, Borja Valle, él no ve redes sociales, entonces bueno, no, ese problema no lo sí, tiene. pues no, Las pero el redes entorno y la sociales, gente sí lo ve.
es una parte ¿sabes? pequeña de lo que Manolo. Hay No, mucha hombre, gente pero que no tiene Sí, redes pero sociales para o que que te no. si ya llegan al punto de decirte cosas por la calle, amigo, eso no viene porque sí. No surge así de la No grada, digo desde que se luego le no. digan cosas por la calle, digo que hay ciertas personas o cierta persona que le desea que les acosen por la calle. Y eso es, vamos, para eso Bueno, es cruzar todos los límites para mí. cosa es que haya una persona, un jugador que te caiga mal, que no lo quieras o que no quieras que esté en el equipo. Vale, eso es legítimo. Eso yo me parece perfecto. A ti es un jugador que no lo quieres en el equipo, pues no lo quieres en el equipo. Y critícalo porque juega mal, porque hace esto mal, porque hace... Vale, pero critícalo con verdades y con realidades. Lo que no puedes hacer es insultar, faltar, desearles... O sea, es que eso ya te estás convirtiendo en una... yo en el campo no lo veo, pero en X, en Twitter sí lo veo, ¿eh? Sí, lo sé, lo Mira, sé. nos pregunta Javier, vamos deportiva, lo voy a recoger porque esto hay que contestarlo. Dice que si Borja Valle firmó por 3 temporadas, que si se bajó el sueldo es porque quiso él, o cómo va esto. Claro, evidentemente, Borja Valle tiene un contrato firmado, igual que Andrés Prieto, de temporadas, con una X remuneración, y pues viene siendo costumbre que el club en los mercados de verano pues les pida un esfuerzo a los jugadores que más cobran. Viene siendo una costumbre. Entonces, hay que recalcar y remarcar que ambos capitanes a los que tanto se les está tachando a día de hoy de cosas, hay que remarcar que ambos reman a favor de obra, entienden la situación del club y ambos, pudiendo ganar más dinero fuera, se bajan el sueldo voluntariamente en Ponferrada. Entonces, es de valorar y de agradecer. Y hay que remarcarlo y hay que hacerlo público porque es de merecer. Sí, sí, pero bueno, parece que dice que es porque ellos quieren, o sea, como, a ver, que no es porque no puedan o no pudieran, porque ellos pueden perfectamente decir, no, no, yo tengo un contrato y yo no tengo por qué bajarme el sueldo. Hay jugadores que lo han hecho, ¿eh? En su Claro, conciencia han hablado bien, con sus agentes y han dicho que ellos ni un céntimo. Y está bien, ¿eh? Porque si tú das contratos es para cumplirlos. es totalmente correcto. Y si hay jugadores que lo hacen, encima que te están demostrando de esa manera que sí tienen de verdad un compromiso con el club, con el equipo, pero ¿qué más le puedes pedir para encima estar dándole palos continuamente? Pues por eso, tanto a él como a Andrés. Es que yo no entiendo ese tipo de críticas. Y que vengan desde donde vienen es intolerable y es inaceptable. Bueno, no quiero extenderme más en calificativos, pero desde luego ¿pero hay tú crees gente que que si le dan la baja en verano, este verano, a Prieto y a Borja Valle lo iba a entender alguien aquí de la afición? No. Si luego no hay resultados, no. ¿Qué hacen? Les dicen, te bajas la pasta. Lo que no se esperaban ellos que el tío acepte, ¿me Claro, entiendes? Y claro, aceptan y ahora no saben cuál es el paso siguiente a dar. No saben qué hacer para que esta gente se vaya. claro. Tú ¿Sabes? te los quieres quitar de encima y Pero tienen contrato. Entonces, ¿qué claro. haces? ¿Asumes la responsabilidad como deberías hacer? ¿O les haces bajarse el sueldo otra vez y a ver si alguno coge alguna oferta de las que tenía? Porque ¿Eh? ambos tenían ofertas de segunda división, ¿eh? Seguro, Ambos, no van a tener. Pero ambos. ellos están a gusto aquí, son felices. Otras veces dicen, no, es que aquí no quiere venir ni Dios. Y cuando la gente viene y quiere estar aquí, los echan. Y si no, Los siempre ha hechos. sido así. Yo desde que he estado oyendo a ver a la Ponferradina, que llevan más de 20 años, siempre ha sido la misma canción, macho. Siempre. sí, sí, No es no. nuevo para mí esto. Sí, sí, se trata de hacer la vida imposible porque parece que aquí no puede haber jugadores que estén comprometidos, que quieran al club. Yuri fue la única excepción, porque parece que era la excepción, pero a todos los demás, porque al final se acabaron yendo jugadores que querían estar aquí. Y Y se si llevó a se fue, cabo, era feliz aquí. Y habla, y lo ves que viene aquí a ver partidos, macho. bueno, pero es que Que el caso, por estábamos en ejemplo, segunda, que a lo mejor a la larga se hubiera ido, y sí, seguramente. Pero bueno, aquel año, a mitad de temporada, darle puerta, bueno, yo no lo también entendí. la oferta era muy tentadora, es que hay que entenderlo, que Pues yo no lo vi que marchara muy convencido. Él sabía que al año siguiente iba a tener ofertas igual, o y sí, mejores. sí, no, y probablemente si la Deportiva hubiera sido un poco menos, no sé, como más rácano o menos pesetera, pues probablemente habría terminado la temporada y se podía haber ido Y sacar incluso más pasta, exactamente, sí, sí, probablemente ¿sabes? sí, Como probablemente sí. Bueno, hacen otros chicos, clubs. estamos llegando ya a 12 de la noche. Rozamos que queráis remarcar alguna cosa que se nos quede en el tintero, como digo siempre. Nada, hombre, a ver si ganamos el domingo. Y menudas horas también. Sí, no, desde luego. A las Esto 12 no sé yo.
Bueno, peor es a las 2 o 2:15 que ponen ahora también A ver partidos si de viene dormido categoría. Zamora, macho. Viernes, no, es peor el horario de este viernes contra el Mérida, que es que, a ver, yo de verdad, lo de estas televisiones, estas cosas, pero ¿para qué ponen esos partidos a esas horas si la gente no los ve a esas horas? No los puede ver, salvo los que somos muy del equipo y pasamos sin comer o no sé, es que no sé, yo de verdad, lo de esto no lo entiendo. A mí me lo tiene que explicar alguien de estos de las televisiones por qué hacen estas cosas. Pues yo, por ejemplo, ahora lo veo por Movistar, lo veo prácticamente todo, pero antes tenía que andar al pirateo. Es clientela, son clientes, ¿eh? No, tiene sentido. Pero vamos a ver que hay horarios en los que pueden poner los partidos sin necesidad de ponerlos a esas horas. Es que yo no Bueno, entiendo. Pues la nada, gente quiere ver este fútbol y entonces el paga. debate de las televisiones, chicos, no tenemos mucho más aquí, ¿eh? Sí. Bueno, pero que tiene sentido, ¿eh? Que tiene sentido. Que hay un Bueno, pues mercado ahí pequeño, pero hay que atenderlo. recordar a los oyentes, el partido nuevamente es el domingo a las 12 del mediodía. También os recuerdo que este jueves, ¿verdad, Ángel? Si no me equivoco, en horario Una cita con el baloncesto. con el Y el baloncesto. partido, Para todos efectivamente, los que os que queréis habláis de la escuchar, deportiva, digo que el partido que hablamos de sí, la sí. deportiva a las 12, sí, pero yo lo prefiero 1000 veces este horario, un partido a las 12 que un partido a las 2, como estamos viendo algunos. Tanto en primera y segunda división como incluso ya en primera federación. Lo de las 2 de la tarde me parece terrorífico, mucho peor que las 12, sinceramente, ¿no? Pues sí, desde luego. Y ya para acabar, Adri, que decías algo más que decir, bueno, lo Sí, que sí, sí. necesitamos es la paz social. La paz social sobre todo dentro, entre ellos. Que esa persona de la que hablas Y que o las personas registren que a la sean gente. con diferentes jugadores, pues al final si no tienes una plantilla de muchísima calidad y los pocos que tienes pues tienen injerencias, tienen algún problema, no pueden desarrollar bien su trabajo, pues no van a rendir ni al 40 o 50%. Entonces tienes que hacer todo lo posible porque todos esos jugadores rindan al máximo. Y eso eso lo puede hacer el entrenador, pero también necesitan tener tranquilidad, por así decirlo. Y que no gasen a Entonces todo nadie en eso la es grada. fundamental para conseguir los objetivos. Y Borja, en este caso, es un jugador que en la actual deportiva es muy importante y tiene que ser muy importante en lo que resta de liga. Esa es mi reflexión final. Sí, señor. Muy bien, pues la recogemos, como digo, a partido 12 del mediodía, la hora deportiva, podcast Zona Básquet, el jueves a las 10:30. Tenéis aquí a los chicos que van a estar desgranando la derrota que se sufrió contra uno de los favoritos de la categoría. Y nosotros en fútbol, pues nos escuchamos la semana que viene, horario normal, lunes a las 10. Esperemos que, pues con otra victoria, esperemos que con mejor imagen y que se pueda ir construyendo a partir de ahí. Para cualquier otra cosa, nos tenéis en nuestras redes sociales, las tenéis todas en nuestro perfil de X y se subirá pues estos días, mañana, pasado, cuando podamos, pues tanto a Spotify como a YouTube, este podcast con la calidad de audio mejorada. Y bueno, pues sería de agradecer si nos podéis dejar también vuestro seguimiento en esas zonas. Todo lo que sea ayudarnos a crecer es de muchísima ayuda. Sin mucho más que decir, AUPA Deportiva, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos.